CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Cómo están mis queridos amigos? Con el gusto de saludarlos en esta tarde ya previa a fin de año, en donde antes de iniciar debo de agradecer su preferencia de estar con nosotros hasta prácticamente el último día del año, deseándoles una muy feliz Navidad, ya para mañana Año Nuevo, que no tomen mucho, nada más poquito, ¿de acuerdo? No los quiero limitar, desde luego pueden hacer lo que quieran. Hoy nos sentimos honrados porque pues terminamos con salud y trabajando, y desde luego dándole lo último que ha publicado la autoridad fiscal. Afortunadamente la resolución miscelánea no se publicó el día 28 de diciembre porque a lo mejor nos iba a tomar el pelo, porque podríamos considerar que era los santos inocentes, ¿verdad? Así es. Pero bueno, se publicó un día antes, el día 27 de diciembre, son un poquito más de 512 hojas, sin considerar los anexos. Entonces, pues vamos a platicar, como ya les anticipamos, muchas de las reglas misceláneas van enfocadas a la reforma fiscal del año que entra, el 2022. Por lo tanto, hablaremos en aspectos generales de lo que es modificaciones en la versión 4.0 del CFDI, en particular en qué casos se debe de aprobar esa autorización para cancelar por parte del receptor, en qué casos no. Veremos también un tema importantísimo que es los cambios también recientes en la carta aporte, que ya tenemos una vigencia, en donde mucha gente dice que nos dieron una nueva prórroga. No es cierto. La vigencia de la carta aporte entra el día 1 de enero del 2022, con un plazo, digamos, de gracia, para que podamos convivir con algunas imprecisiones o errores que podamos cometer, pero la carta aporte ya entró en vigencia. De hecho, me anticipo, hay 4 resoluciones o reglas misceláneas adicionales a las que ya comentamos, y una de ellas creo que era necesaria. Me está definiendo hasta ahorita lo que es precisamente un tramo federal. Ya hablamos de camiones tipo C2, ¿de acuerdo? En donde vamos a platicar todo eso. Veremos también cambios muy precisos que también ya anticipamos en lo que es el nuevo régimen para personas físicas y personas morales. Hablo del reciclo, ¿de acuerdo? Que también ya entra en vigencia en el año 2022, con algunas, digamos, banalidades que vamos a precisar. Pero bueno, sin extenderme, mi nombre es José Antonio González, su servidor y amigo de toda la vida, y desde luego titular de este programa que ya tenemos poquito más de un año. Y hoy, para variar un poquito, que no sé por qué se dice ese término, pero bueno, para variar un poquito, me siento honrado de estar con grandes amigos. De ahí el nombre, Charlas Fiscales entre Amigos. Empezaré por mi diestra, ¿de acuerdo? Con el contador César, que ya también es de casa. César, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Siempre es un honor estar aquí compartiendo estos foros. Muchas gracias. También a mi lado derecho está mi contador y amigo Eduardo Núñez Bautista, Lalo. ¿Qué tal, profe? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estamos cerrando el año, como usted bien lo menciona, con trabajo, con la posibilidad de compartir con quien nos ve, quien nos escucha, y bueno, pues que nos estén acompañando. Agradecido siempre. Claro que sí. Y desde luego con mi querido amigo Juan Carlos Fuentes Villanueva. Charlie, buenas tardes. Pues muchas gracias, amigo, por la invitación, y de igual forma aportando ahí cuestiones importantes, porque yo creo que nosotros que estamos en este ámbito fiscal contemplábamos cerrar el año tranquilos, festejando, brindando, y pues nos salen obviamente con este regalo de fin de año, que es la resolución miscelánea, que trae cambios importantes, inclusive ya de aspectos de CFDI, como tú ya lo comentabas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, y pues aquí aportando lo necesario. Claro que sí. Pues vamos a empezar, mis amigos, para que podamos ir avanzando con los temas. Yo quiero empezar con algo suavecito. Relacionaré la reforma fiscal con la resolución miscelánea, en donde un primer cambio que se dio en el artículo 32, letra del código, es la obligación para ciertos contribuyentes, básicamente personas morales del título 2, de dictaminar sus estados financieros. Lo menciono porque la reforma para el próximo año me dice que el dictamen se debe de presentar a más tardar el día 15 de mayo del año siguiente.
Por lo tanto, una primera precisión que viene en artículos transitorios, me dice que el dictamen fiscal de aquellos que ejercieron la opción por 2021 se tiene que presentar a más tardar el día 15 de julio del 2022 y no olvidar que del dictamen del 2022 se deberá de presentar en tiempo y forma el 15 de mayo del 2023. Entonces ahí está una primera fecha interesante para que ustedes la vayan considerando, en donde hay cosas suavecitas, hay cosas fuertes y hay también obligaciones que nos van a poner a pensar. Entonces, bueno, pues yo empezaré con ese primer cambio. Lalo, adelante. Que a propósito del dictamen fiscal, profe Toño, ¿cuál es entonces, ya una vez con el tema de las reglas misceláneas, cuál es su opinión si todos los cambios que se hicieron para efectos del dictamen fiscal, la obligatoriedad en donde ya se condiciona al auditor de tener estas partidas específicas, en donde si encuentra temas de defraudación fiscal, pues los tendría que enterar, aplicaría entonces para el dictamen fiscal 2021 que presentaremos en 2022 o en el dictamen fiscal 2022 que presentaremos en 2023, profe Toño? Ok, bueno, atendiendo la consulta o pregunta de Lalo, debo de poner dos aspectos a considerar. Primer punto, en atención al artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, que no tiene reformas, y en atención al artículo 33, fracción primera, inciso G del mismo código, me dice que los criterios de la autoridad y las reglas de carácter general no deben de establecer obligaciones diferentes a los contribuyentes respecto al texto de la ley, porque me debe de generar beneficios y no obligaciones, siempre y cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no pierdan de vista ese detalle. Segundo punto, el Código Fiscal de la Federación como tal es una disposición no sustantiva, sino adjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo al artículo 6, en su segundo párrafo del mismo código, me dice que las normas de procedimiento se van a aplicar las que se encuentren vigentes. Por lo tanto, contestando la inquietud del contador, de Lalo, desde luego, si yo presento un dictamen fiscal del 2021 en 2022 y en 2022 que se presente ya el dictamen como tal, y si en ese ínter hablamos inclusive de hechos posteriores, el auditor se da cuenta de alguna omisión fiscal o alguna situación que pueda considerarse como un probable delito en materia fiscal, desde mi punto de vista, aunque sea información del 2021, lo tiene que manifestar al SAT en 2022, Lalo. Gracias, profe. Y se lo pregunto también para saber la opinión de Charlie, de César. Se lo pregunto porque en el ámbito profesional, muchos auditores dicen, hey, espérate, yo finalmente realizo mi auditoría con estos, como todos lo sabemos, con estos muestreos, en donde agarro de un universo pruebas selectivas. ¿Qué pasa si dentro de mi selección de pruebas selectivas no agarro alguna parte en donde pudiera venir involucrado un tema de defraudación fiscal? Claro. Si bien el dictamen es del 2021, pero como usted lo menciona, estamos haciendo este proceso en 2022, sí me aplicarían las reglas del 2022. Desde mi punto de vista, sí, ya nada más para dar la voz a Juan Carlos y al buen César, debo de acotar también un dato interesante, de que hoy por hoy el dictamen como tal, que es la consecuencia de un concepto que en la jerga contable se llama auditoría, efectivamente lo que dice Lalo, la auditoría se hace en función del alcance o el análisis de un concepto básico que se llama control interno. Entonces, hay una máxima que dice, a mayor control interno es menor el alcance de la auditoría y a menor control interno es mayor el alcance de la auditoría. Lo cierto, y como crítica constructiva, yo siempre he dicho, de 9 dictámenes, y ojalá no me crucifiquen, de 9 dictámenes que yo reviso, ¿de acuerdo? O de 10 dictámenes, mejor dicho, que yo reviso, 9 están mal. Y les pongo un ejemplo, sin obviamente provocar polémica, porque regularmente en el cuerpo de lo que es el dictamen, hay un párrafo de opinión, ustedes recordarán, y regularmente se establece lo siguiente: en mi opinión, los estados financieros se presentan de manera razonable. Ahora, ¿por qué el comentario y por qué la crítica? Porque las normas de información financiera citan ya desde hace muchos años, 2006 para acá, desde luego, que en la norma de información financiera A1, párrafo 62, dice que para que yo pueda emitir una opinión razonable o presentación razonable de la información financiera, debo de cumplir con el 100% de las DIP. Y aquí viene precisamente el comentario, la crítica. ¿Quién de ustedes, contadores, quién de ustedes, empresarios, aplican el
100% de las normas de información financiera. Yo ahí dejo mi comentario, por eso la crítica constructiva. Charlie, ¿algún comentario? Sí, digo, en efecto, digo, ya mencionabas tú sobre esta situación en donde el propio auditor tiene que notificar a la autoridad en caso de que haya alguna anomalía como tal, y tú dirás, oye, ¿sabes qué? Pero pues una ley publicada ahorita en 2022 o 2021, para 2022 no puede ser retroactiva. Claro. No así pasa con el tema de las contribuciones. ¿Por qué? Porque engloba una potestad que tiene la autoridad de manera tributaria y tendrá el derecho de poder hacer de manera retroactiva, aún mencionando ese principio tributario como tal, en donde las normas nuevas no podrán ser de manera retroactiva. Aquí sí aplicaría para poder ejercer la propia autoridad esa potestad que tiene como tal. Sin perder de vista, nada más sumando el comentario de Juan Carlos, es que no hay que perder de vista que el código no modifica la sustancia del tributo, por eso es de procedimiento. Al decir que no modifica la sustancia del tributo, no modifica ni el sujeto, ni el objeto, ni la base, ni la tasa, ni la tarifa, ¿de acuerdo? Claro. Es por eso que se aplican las que se encuentren vigentes. César, ¿algún comentario? Sí, como bien lo mencionaba maestro Lalo, Juan, pues en este caso se tendrían que implementar estas normas que ya están vigentes en cuestiones de procedimiento. Claro. Y obviamente aquí la recomendación para todas las personas que nos están viendo es que si son auditores, como bien menciona, hay que hacer las pruebas selectivas de acuerdo a las normas de auditoría. Y en algún momento, si la autoridad llegara a detectar dentro de tu dictamen que sí hay o el contribuyente está cometiendo alguna situación que implique un delito fiscal, tú como auditor puedes demostrar que dentro de tus pruebas selectivas ese alcance no llegó a esa situación, y de alguna manera es una protección que tiene el auditor. Pero obviamente el auditor tiene que hacer perfectamente sus pruebas selectivas, documentar bien para que en un probable suceso, como menciona Eduardo, que la autoridad llegue a detectar que hay una omisión o un presunto delito, y que el auditor no lo haya mencionado, dice, ¿sabes qué? Es que no cayó dentro de mis pruebas selectivas. O sea, ahí es donde el auditor se lava las manos y dice, ok, no cayó dentro de mis pruebas selectivas, aquí están toda mi auditoría conforme a las normas de auditoría, y desgraciadamente eso no, entonces por eso yo no lo pude informar. Claro, sin perder de vista, César, también que el perfil del auditor es contador, ¿me explicó? Ahora, ¿por qué menciono esto? Y nada más también un comentario personal. Porque si nuestros juzgadores, ¿de acuerdo? A nivel local o a nivel federal, ¿de acuerdo? Se puede tardar cierto periodo, el que tú gustes, una semana, un mes, un año, para definir con exactitud si es o no un delito fiscal, porque los abogados han dicho que para que se configure un delito fiscal, pues desde luego yo debo de haber cometido esa infracción, ese supuesto previsto en ley, ¿de acuerdo? Que me ubica en el supuesto jurídico para que en su caso yo me considere delincuente. ¿Que me explicó? Sí. Pero entonces yo no tengo la pericia, no tengo el conocimiento, no tengo la expertise siendo auditor para calificar si es o no un delito fiscal. Por eso yo dije en su momento, y así está establecido en la ley, tienes que identificar un probable delito fiscal. Entonces imagínate, me dejan una responsabilidad sobrada a mi perfil como contador. ¿Están de acuerdo? Sí, es correcto. Además de que recordemos que desde el inicio del encargo de auditoría no tiene la finalidad encontrar delitos fiscales. Claro. O sea, exactamente. La auditoría jamás va a ser para encontrar fraudes, delitos fiscales, entre otros. Es consecuencia sí, pero no va con esa intención. Claro. Sí, y además en estos casos, también se tiene mucho en consideración la independencia mental que tiene el auditor. Claro. Sí. Al final de cuentas, si el auditor depende de alguna manera económicamente del contribuyente, pues ahí lo ponen entre la espada y la pared, porque dices, híjole, ¿dónde está mi independencia? Hay que empezar también a pensar que el auditor... ¿Y dónde está la confidencialidad y todo lo que esto involucra? La independencia mental que debe de tener el auditor para hacer ese trabajo. Obviamente cuando estás en ese supuesto de que el cliente al que le detectas un presunto delito fiscal, pues es uno de tus mejores clientes a lo mejor, pues ahí también el auditor se ve en una situación un poco, pues... escrupulosa. Exactamente, entonces sí nos ponen a reflexionar muchas cosas, ¿no? Estas modificaciones, y en especial esta que se viene para el 2022. Correcto. Y aquí sí, nada más para concluir. Para cerrar el tema. Para cerrar el tema, hay dos principios que se deben de cumplir en temas de
fiscales. Uno es el tema de tipicidad y uno es el de taxatibilidad, que es la exacta aplicación de la norma para poder configurar como tal o detectar como tal la comisión de un delito. Entonces, va a ser complicado porque, como bien comentaba el contador José Antonio, maestro José Antonio, es prácticamente con estas cuestiones del tema de defensa penal, pues obviamente no se van a dar esos supuestos o se podrían ser muy difíciles de poderse hacer ante la autoridad. Entonces, ahí nada más hay que cuidar principalmente lo que comentaba ya el contador César sobre cuestiones importantes de poder dar los alcances de la propia auditoría y que al final no se busca eso dentro de Claro. como tal dentro del proceso. Totalmente. Perfecto. Pero bueno, pasando a otros temas, porque aquí el tema que hoy nos ocupa es aspectos generales o aspectos muy precisos de la resolución miscelánea. Bueno, pasando a otra cuestión sabrosita y luego vamos subiendo de nivel. En el tema de CFDI, nada más como mera referencia, ahorita entramos a los cambios. Debo decirles que ya por segundo año consecutivo, hablo del 2021 y para el próximo 2022, se establece de manera muy precisa que derivado del CFDI de ingresos ya va a venir precargada la información para pagos provisionales, hablando de impuestos sobre la renta, personas morales y personas físicas, para que ustedes ya no se preocupen en capturar la información, ya va a venir precargada. Y lo mismo a propósito de los CFDIs de nóminas, si ustedes son retenedores de ICR de nóminas, desde luego esa información derivado del CFDI, pues ya va a venir precargada. Sin embargo, también el comentario es importante, porque no olviden que muchas personas físicas y muchas personas morales van a brincar, si me permiten el concepto, a el nuevo régimen o modalidad que se llama régimen simplificado de confianza. Entonces ahí está un comentario de que la información hoy por hoy con el uso del CFDI de ingresos ya va a venir precargado en pagos provisionales y desde luego eso implica de que esos ingresos nominales ya no se puedan modificar en la declaración anual, porque eso me llevaría, y también viene por resolución miscelánea, presentar declaraciones complementarias del mes en que no se dio la acumulación como debería de ser, ¿de acuerdo? Sí, que aquí un comentario y aprovechando, platicábamos antes de la entrada de la charla, les están llegando muchos correos electrónicos a los contribuyentes, Ajá. en donde la autoridad fiscal dice que con base en la información de CFDIs que se tiene, no se ha enterado el IVA. ¿Por Exactamente. qué? Porque los CFDIs, y tal cual lo dice, es que tú generaste CFDIs con pago en una sola exhibición, y aunque no exista flujo, el hecho de que tú consideres ese CFDI como pago en una sola exhibición, entonces yo ya doy por cobrado el IVA, ahora págamelo, ¿no? Claro. Entonces, aquí es que tenemos reglas misceláneas tratándose de materia de CFDI, algunas obligaciones, inclusión, por ejemplo, del domicilio fiscal, nombre de denominación, razón social, entre otras, Ajá. pero el hecho es de que todavía no terminamos de entender cuándo realmente es PPD, pago parcial diferido, por definir, cuándo es pago en una sola exhibición con el método de pago que sí nos hicieron, y hoy en día todos estos contribuyentes, digo, finalmente es un correo electrónico, pero la recomendación es sí ocúpense, porque Claro. finalmente ahorita solo es una invitación, pero esos CFDIs están mal. Bueno, adelantándome un poquito para dar la voz a Juan Carlos, porque ya entramos, vean que luego los jóvenes llegan y destapan y hacen lo que quieran. Pero bueno, yo dije, vamos a empezar pianito, pero Lalo como joven ya se va duro y a la cabeza, sale. Entonces, aquí hay que precisar para entender todo esto varios aspectos. Primer punto, no olviden el momento de acumulación para personas morales, en particular las sociedades civiles, que si bien es cierto somos contribuyentes del título 2, ¿de acuerdo? Acumulamos en base a flujo de efectivo. Por lo tanto, ahí hay un primer comentario crítico a la autoridad, porque si yo soy una sociedad civil y, por ejemplo, emito un CFDI en este mes, pero no se me paga, no tiene efectos fiscales ni para ICR ni para IVA. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no pierdan de vista el momento de acumulación. Ahora, segundo punto. Hoy por hoy, el número de reglas ya cambió. Cuando digo antes, entiéndase 2021, y cuando digo hoy, entiéndase 2022, con las nuevas reglas. Las reglas anteriores era la 27132 y luego la 27135. Hoy ya no aplican. Hoy las nuevas reglas son la 27129 y la regla 27132. ¿De qué hablan? Y ya entraremos en su momento. Me habla la primera regla de que cuando no haya pago, pero se emite el CFDI, ¿de acuerdo? Pues se tiene que generar con un método de pago llamado PPD. Claro. No hay pago, o hay pago en parcialidades, o hay pago diferido. Y me adelanto, cuando estemos en ese supuesto,
El mismo código que no tuvo modificación dice que se tiene que hacer un CFDI por el 100% de la operación. Y ya cuando se dé el flujo de efectivo, entra la regla que mencioné, ¿de acuerdo? La 271-32, cuando ahí se tiene que dar un comprobante que se sigue dando, que es el comprobante tipo P de pago, que por cierto, amigos, ya cambió la fecha para emitir ese CFDI, ¿de acuerdo? Porque originalmente hablamos 10 días naturales posteriores al término del mes, hoy por hoy no, son 5 días naturales posteriores al término del mes. Entonces, tenemos que jugar con esas reglas para entender lo que dice Lalo, ¿de acuerdo? Pero Juan Carlos, adelante. Mira, dos cosas importantes y justamente retomando el punto que comentaba Lalo. Uno, están llegando bastantes y de forma masiva las notificaciones sobre el pago de diferencias justamente de IVA y es generado por lo que bien comentaba Lalo. Muchas veces el contribuyente no tiene el cuidado a la hora de preguntar, oye, ¿cuándo me vas a pagar el CFDI? ¿Me lo vas a pagar en el momento o en este mismo mes? ¿O me lo vas a pagar y va a saltar obviamente en un periodo posterior del mes? ¿Por qué? Porque al final, a la hora de que hace la descarga de información la propia autoridad, ¿qué es lo que hace? Hace un acumulado de todos los comprobantes por medio de PUE. Y el día de ayer que yo di curso, por lo menos unas 5 o 6 preguntas fueron comentarios referentes y que por eso, que inclusive ahí solicitaron un tema para poder atender en una carta de invitación y que con mucho gusto voy a atender. Gracias. Es importante que el contribuyente verifique esa situación. ¿Por qué? Porque posiblemente la autoridad le está requiriendo un comprobante de pago sin flujo de efectivo, pero porque no tenemos el cuidado como tal. Ahora, retomando lo que dice el maestro José Antonio, tendríamos que tener justamente esa sustitución, si me lo permites, digo, y corrígeme si estoy mal, tendremos que hacer la sustitución de todos esos PUE que en su momento ya generamos por un comprobante como tal de pago PPD y generar posteriormente los complementos de pago correspondientes como tal, que fue parte de las recomendaciones que se dieron el día de ayer dentro del curso. Entonces, no sé si o César quieran agregar algo más, pero desde mi punto de vista, ese sería una de las principales atenciones que tendríamos que dar como contadores. No sé, profe Toño, pero ¿no tendría que generarse nuevamente el CFDI PUE? Entiendo que en su momento tuvo que haber sido PPD, pago parcial diferido y por definir. Pero finalmente te lo pagaron, erróneamente hiciste el CFDI, hoy lo tienes que cancelar, ¿no? Hoy tienes que generar uno, pero entonces tú ya tienes el flujo. Estás generando el CFDI ahorita, después del flujo. No tendría que ser PUE y no PPD y luego con su respectivo complemento. A ver, vamos a aterrizarlo porque eso es bien delicado, vean. Sí. La regla general es la siguiente. Cuando yo emito un CFDI de ingresos Échale acá atrás. y no me lo pagan en el momento en que se emite el CFDI, de entrada como regla general tiene que ser PPD como método de pago y forma de pago 99, regla general. Sí. Porque lo puedo emitir hoy y mañana me lo pagan, ¿de acuerdo? No cambia, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Porque no se recibe el cobro de manera inmediata. Ese es el deber ser. Y es por eso que entra la regla 27132, que ya que reciba el dinero, se genera por parte del proveedor otro tipo de documento llamado P de pago, que por cierto también hay cambios para el próximo año, donde ahí se evidencia precisamente el dinero que estoy recibiendo, que se tiene que relacionar con el CFDI de ingresos en su totalidad. Ese es el deber ser. Sin embargo, hay una regla particular, que es la regla 27145, que dice que de manera excepcional, que es lo que decía Juan Carlos, yo puedo emitir sin cobrar, escuchen esto, sin cobrar, un CFDI con PUE, ¿de acuerdo? Y con la forma de pago que me van a pagar, pero con una condición. ¿Y cuál es la condición? Que se pague en el mismo mes de calendario. Claro. Porque si se paga fuera del mes de calendario o cambian la forma de pago, ahí sí se debe de cancelar. Ok, estamos en el supuesto de que ahorita los correos que están llegando obviamente no son porque no se pagaron en el mes, simplemente porque se emitió mal el CFDI. Ya me dio la primera respuesta, se cancela. ¿Y ahora cómo se vuelve a emitir? ¿PPD o PUE? Finalmente el flujo ya está. A ver, pero ¿cuál fue el CFDI original? PUE. PUE. Pero hubo diferimiento. Sí, claro. Entonces está mal, se cancela. Se cancela y se tiene que hacer con PPD. Ok, Y con el complemento. Claro, Ok. claro. Así es. Sí, digo, son de ¿Sí los estás de puntos acuerdo? Sí, importantes. tal parece que la autoridad
aproveché el 28 de diciembre para Día de los Inocentes para mandar todos estos correos, ¿no? Digo que esa regla no ha cambiado como tal. No. Simplemente Sí. hay que hacer la aclaración porque justamente creo que ese tendría que ser el remedio y amarrar justamente todo el tema de los FDIs PUE contra tu estado de cuenta, que sí es el flujo del flujo del efectivo, y en caso de que te estén cobrando en un exceso, es porque generaste más comprobantes fiscales como PUE, y es esa diferencia que te está cobrando la autoridad. Los cancelo Los cancelas y los sustituyes por el PPD, PPD y el complemento. y el complemento de Ok. pago cuando te efectúen el pago, ¿no? Sí. Porque fíjate, una de las cuestiones es, oye, generé el PUE, pero me lo pagaron 2 meses después. Sí. Entonces, la corrección es paga entonces en base al flujo de efectivo que tuviste realmente, ¿no? Entonces, digo, no sé si tengas alguna precisión, César. Sí, no, y maestro. al final de cuentas el problema es mayor cuando es de otro ejercicio también. Claro, claro. Porque a lo mejor en IVA dices, bueno, es al flujo, estoy cumpliendo con el flujo, pero para renta, a lo mejor ese ingreso ya se quedó en un ejercicio anterior y ahorita que estoy expidiendo la corrección, vamos a llamarlo así, pues aquí me Dobleteas pegaré. el ingreso. Entonces habría que tener cuidado también al momento de hacer la corrección, que no nos vaya a duplicar el ingreso en el impuesto sobre la renta, ¿no? Claro. Así es. Ahora, también es importante, y ojalá no se les olvide, de que independientemente de la fecha que se haga el CFD o se cancele, que también vamos a entrar en ese tema, no se olviden el momento de acumulación, porque hay 3 supuestos muy bien definidos. Puede haber un ingreso acumulable aún y cuando no haya CFDI. Sí, claro. Es correcto, maestro. Tres, Estamos de tres acuerdo. supuestos, Tres 17, supuestos. 17 de la ley del impuesto sobre la Así renta. es. Porque mucha gente dice, a ver, en el mes 1 emití un CFDI y en el mes 3 se cancela y lo vuelvo a emitir. Independientemente que lo cancelas y lo vuelvas a emitir, el ingreso se acumula desde el mes 1. Sí. Y ya dependiendo del flujo de efectivo, ahí le das el efecto para efectos de IVA cuando realmente percibas Así es. el efectivo. Así es, O así el es. interés del acreedor, que no ha Quede- cambiado, quede se dé por satisfecho. Así es. Entonces, amigos, para que vean que sí hay cambios interesantes, pero para cerrar este tema, salvo sus opiniones y preguntas, que ojalá nos puedan mandar sus preguntas, nada más díganos de dónde nos escriben, ¿de acuerdo? Y su pregunta, como dice el SAT, situaciones reales y concretas, ¿de acuerdo? Porque luego como que Divagan un poquito. Así es. Pero bueno, ok. Vamos a entrar a un tema un poquito ya más escabroso, ya más un poquito de análisis. Amigo, digo, si, A me, ver, venga, si venga. me permites nada más, antes Por digo, favor. que no sé si se venga de la mano. Venga. Hablando ahorita del tema de las cancelaciones, Ajá. me gustaría platicar nada más sobre la regla 271.39, Sí. que habla justamente de las cancelaciones. Bueno, ya cambió esa cambió? regla. ¿Cuál Claro. cambia? A ver, entonces, ¿cuál es? Es la 27135. Ok, que habla justamente de los nuevos supuestos, de los Sí. datos que debe traer el CFDI, Ajá. que inclusive parte de los supuestos que marca la propia autoridad Ajá. es de que en caso de que no tenga el método de pago de manera correcta o la forma de pago como tal, tú tendrías que estar cancelando propiamente el CFDI Sí. y estar emitiendo uno por la manera correcta, que muchas Claro. veces sucede de que dice, oye, ¿sabes qué? Pues lo voy a generar en PPD y como siempre me paga en transferencia electrónica, pues lo dejo así. Ahora no, hoy sí tendrías que estar indicando la forma de pago que está realizando pues obviamente tu cliente como tal, Claro, ¿no? Entonces, claro. digo, no sé si quieras comentar Sí. algo más. Eso de las cancelaciones, por decir a los chavos, como que hacen lo que quieren, siempre hacen lo que quieren, pero está bien, está bien. Hay que ser muy precisos, porque antes la regla 27139, hoy la regla 27135, que es la misma, con años diferentes, me habla de en qué casos no se necesita la autorización por parte del receptor para cancelar un CFDI, primer dato. Entonces, 2 de las cosas que previamente se han publicado que siguen para el próximo año son las siguientes. Cuando la operación sea hasta por un monto de 1,000 pesos, antes eran 5,000. 5,000. Entonces, Así hoy por hoy se hacen un CFDI hasta 1,000 pesos, que aquí viene una pregunta interesante y capciosa. 1,000 pesos con IVA o 1,000 pesos sin IVA, piénsenlo. Porque regularmente son 1,000 más IVA son 1,160, pero bueno. Y segundo punto, donde no se acepta, no se requiere la aceptación del receptor, es cuando se emite un CFDI y el siguiente día hábil lo cancele. ¿De acuerdo? El siguiente día hábil, ¿de acuerdo? Son varios supuestos para que ustedes los tengan presentes, al igual que el CFDI de traslado, por ejemplo, que hoy tendremos ahí, al igual que el CFDI de nóminas, que vamos a hablar también de ese tema, para que ustedes sepan en qué casos sí se requiere la autorización o aprobación del receptor y en qué casos no. Así ¿De es. acuerdo? Ahora, por otro lado, ya entrando en la reforma como tal, no pierdan de vista
de que el CFDI de ingresos se debe de cancelar en el mismo ejercicio en que se emita, ¿de acuerdo? Y debe de estar acompañado con el soporte documental y con la justificación del por qué se cancela. Y también es un tema de análisis, porque la autoridad hoy, en lo que es el instructivo de llenado, me dice que hay 4 supuestos específicos para poder cancelar un CFDI, y lo dejo aquí en la mesa para mis amigos. Primer supuesto, CFDI con relación, CFDI sin relación, CFDI cuando se cancela, cuando ya no se lleva a cabo la operación, y es lógico, y CFDI cuando se individualiza de un CFDI global, ¿de acuerdo? Pero aquí la parte importante, ¿cuál es? De que debemos de identificar en qué momento es con relación y en qué momento es sin relación. ¿Por qué razón? Porque inclusive, y espero que quede claro este comentario que es muy fino, muy sutil, hoy por hoy, si me permiten el ejemplo, solamente si tengo un CFDI de ingresos 1 y se va a cancelar, lo cancelo, ¿me explicó? Y el día de mañana o al rato hago el CFDI nuevo, digámoslo así. Para la mecánica del próximo año ya no va a ser así. Antes de que se cancele el CFDI 1, debo de emitir el CFDI 2, el bueno. Y con el folio del CFDI 2 le voy a poner ese folio al CFDI que se va a cancelar. Y el nuevo va a llevar el CFDI que se canceló. Sí. Entonces la idea es que vamos precisamente intercambiando información para que la autoridad tenga la certeza que realmente se están haciendo las cosas bien. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces, ojo con esos detallitos, porque la gente realmente hace lo que quiere. Pero bueno, comentarios de esto, que el tema es para dar mucho, ¿eh? Sí, bueno, y este comentario de las cancelaciones, igual, pues mucha gente ha estado pendiente precisamente de lo que ha salido o de lo que salió en la resolución miscelánea con respecto a las cancelaciones. Que claro. Hoy es que, como bien dice maestro, pues todo mundo hace lo que quiere, ¿no? Ajá. Pero pues para el 2022, pues tenemos que el CFDI solamente se cancela en el ejercicio. Y sale precisamente una regla de resolución miscelánea en esta que estamos comentando, que precisamente nos menciona un plazo adicional a esta cancelación, que es hasta el 31 de enero del siguiente ejercicio. Entonces nos dan por lo menos un mes adicional un mes para poder hacer esa cancelación, que mucha gente ahorita es que ya no los podemos cancelar en el mismo ejercicio, pero no, ya en esta nueva resolución nos dan hasta el 31 de enero del siguiente ejercicio para poder cancelar los comprobantes digitales. O tratándose de nómina hasta el mes de febrero. Sí, en este caso, bueno, ya habíamos visto que en años anteriores, y para efectos de que amarrara también el aplicativo de la declaración anual con los CFDIs que emitía el contribuyente, daba algún plazo adicional para, como bien comentábamos hace rato, no para hacer los comprobantes de nómina, sino para en caso de que tuvieran errores o que se tuvieran que corregir, se corrigieran en ese plazo, para que cuando ya se precargara la declaración anual, ya estuviera toda la información completa. Y como bien dice Lalo, es hasta el 28 de febrero. Y es cancelar y sustituir. Exactamente, con cancelar la clave 04. Y sustituir. Con clave 04. Que ahí yo creo que valdría la pena que nos recordaras cuáles son los motivos de cancelación, cuáles son los 5 o 6 elementos que debe tener el CFDI particularmente, para que pueda ser cancelado de raíz y no sea uno que venga con una vinculación de una sustitución de CFDI, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar estos 5 o 6 elementos que debe tener el CFDI particularmente, por los cuales sí debe ser cancelado de raíz, que se agregó justamente el tema que te comentaba, el del método de pago e inclusive el de la utilización del CFDI como tal. Bueno. Entrando en materia, porque no quisiera que pareciera una charla de CFDI, porque hay temas diversos, porque también nos vamos a quedar mucho o un ratito en reciclos, porque hay muchos cambios, algunos buenos, otros no tantos, otros no tantos. Pero bueno, que por cierto, hablando de cambios, yo leí todo lo que tenga que ver con IVA y no hay reglas diferentes de IVA en el próximo año. Son las mismas reglas que hasta ahorita conocemos. Digo, para más o menos ir sacando pendientitos. Pero bueno. Para ya ir descartando, ¿no? Para ir descartando. Por si me preguntan, oye, Toño, ¿qué cambios hubo en IVA? No hay. Pero bueno, les platico, vean. Situaciones que deben de cuidar, como dije Juan Carlos, los 5 o 6 conceptos por los cuales si se equivocan, sí es necesario la cancelación del CFDI. Empezaré por lo más obvio, que yo siempre se los he dicho en cursos, en charlas. Tengan especial cuidado con la descripción del CFDI, porque si hay errores en la descripción, es un motivo para cancelar. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Que de hecho, sea de paso, hay una reforma para el 22 que dice
que cuando haya una discrepancia entre la descripción, lo que tienes tú registrado en el SAT como actividad preponderante o actividad económica, la autoridad puede imponer nuevas obligaciones en materia fiscal. Actualizar, sí, ¿De así acuerdo? es. Y lo digo esto por aquello de la carta aporte, que muchos están facturando el servicio de traslado, pero no tienen habilitada la obligación en el SAT. Sí. Y yo, por ejemplo, si yo contrato a una persona de traslado de mercancías y a lo mejor procede la retención y todo lo que tú quieras y mandes. Pero bueno, para no desviarme, primer tema que amerita motivo de cancelación está mal en la descripción. Y nada más como comentario importante, a la autoridad no le gustan conceptos genéricos. Sí, digo, que nada más ahí Venga. en el tema particularmente de lo que comentas, podría inclusive encuadrar en un tema de restricción de los sellos digitales. ¿Por qué? Porque no va a encuadrar y es uno de los nuevos supuestos del 17H bis. Entonces, digo, también podría ser sujeto a una restricción de sellos en caso de que la descripción no encuadre con la actividad económica. Perfecto. Entonces, ahí está un primer elemento. Segundo elemento, ya como obligación para el próximo año. Que esté mal el código postal de tu cliente. No, más no la dirección, es el código postal. También otro dato que pueda estar mal, que es muy común, el RFC. Se pueden equivocar, por ejemplo, en la homoclave. Claro, el 0 por El 0 por la O. el 1 por la I. Que muchas veces con mi asistente decía que tú la conoces muy bien. Oye, Toño, yo no sé la diferencia entre el 0 y la O, lo veo igual. Le digo, mira, fulanita, es como tú y yo. El 0 está más flaquito, ¿no? y la O está más gordita. No le digo como tú porque se va a enojar, pero bueno. Pero la idea es que sí se pueden equivocar en el RFC. Entonces, retomando. Mal en la descripción, mal en el código postal, mal en el RFC, mal, escuchen esto que también ya es obligación, en el uso del CFDI. Así es. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Porque hoy por hoy el uso, digamos, era simplemente un dato que podía ir bien o podía ir mal y se tachaba como bueno el CFDI. Claro. Hoy por hoy, si el uso está mal, es un motivo para cancelar el CFDI. Sin olvidar que el mismo código establece en el 29 letra A, penúltimo párrafo, que cuando no se cumpla con algún requisito del 29 o 29 letra A, el CFDI no tiene efectos fiscales, y cuidado con ese tema. Claro. Y otro dato, para que no se me olvide, es el régimen fiscal del contribuyente, en este caso del cliente. Entonces, ahí están los 5 requisitos que decía Juan Carlos, que sí ameritarían cancelar un CFDI. Y desde luego se da por entendido cuando está mal la forma de pago, el método de pago. Así es. ¿Me explicó? O inclusive está mal el IVA, porque un dato, para que tengan un poquito una visión, el CFDI tipo pago para el próximo año ya debe de llevar, entre otros datos, la base del IVA, que hoy no se pide. Y va a llevar el IVA trasladado a la tasa que corresponda, al 0, al 16 o al 8 en la región fronteriza. Es decir, ya se está perfeccionando con más información el CFDI tipo pago. Claro. ¿De acuerdo? Digo, y nada más ahí te lo pongo en contexto, porque van a decir, oye, ¿cómo puede ser que el uso del CFDI esté mal? Y son parte de las medidas de control interno que deben de ser de manera automáticas, por medio de sistemas, justamente evitar ese tipo de errores, ¿no? Ayer me pregunta un cliente, oye, dice, ¿qué crees? Me voy a operar. Pido el CFDI a nombre de la empresa. Lo pido como gastos hospitalarios o gastos de... ¿A nombre de la empresa? A nombre de la empresa. Les digo, no. O sea, evidentemente no podría ser de esa manera, pero ese es un control que tendremos que implementar desde la propia emisión del CFDI. Fíjate, Juan Carlos, no y sí, y no pretendo ser Contreras. ¿Por qué digo no y sí? Porque si lo va a deducir la persona física, el CFDI tiene que estar a nombre de la persona física. Ahí tendremos que hacer un procedimiento extraordinario, que sería un pago a cuenta de terceros en este caso. Ahora, sin embargo, yo como persona moral, vean lo que voy a decir, yo puedo establecer un plan de previsión social a favor de mis trabajadores. Sí. Y que diga, Eduardo, cuando tengas una operación, no te preocupes, págala tú, yo te la reembolso. Pero el CFDI quiero que venga a nombre de quién crees. De la empresa. De la empresa. Sí, claro. Es más, se los pondría más interesante. La persona física manda tanto el gasto como el IVA a la deducción personal, que está topada. Y la persona moral, al ser un gasto estrictamente indispensable, el IVA se puede acreditar o forma parte del gasto. Así es. ¿Sí queda claro? Sí, completamente de acuerdo. Pero por ejemplo, en este ejemplo, el uso, en el supuesto gasto. Sería un gasto. Para la porque persona. ya, al tener ya un plan de previsión social, como dice el maestro,
ya se vuelve una erogación indispensable y es un parte del gasto de la sociedad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, lo platicábamos en una de sus cursos, profe, un poquito el tema del reciclo, el tema de la compra de mercancías, que hoy hacemos deducible las compras, el uso es compra de mercancías. No, bueno, para reciclo sí. ¿Están de acuerdo? Ok, sí. Para persona moral título 2 no. ¿Por qué? Porque ahí no deduce la compra. O sea, el uso no es la compra. No. El uso es el costo. Así es. Entonces, ahí mi punto de vista, ¿cuál sería? Tendrías que ponerle por definir. Que habría que hacer una consulta al SAT, Sí, para o sea, que no no, estén para tan tener un poquito aventurados. más. Sí, claro. Pero sin embargo, debo decirte que los usos o lo que es las claves de uso se van a volver a publicar, Claro, se van a sí, actualizar, sí, etcétera. Que de hecho es una de las inconsistencias Ajá. que justamente ese anexo 20 no se ha publicado Claro, y que va a venir con claro. cambios interesantes, ¿no? Claro, Entonces, claro. como que no lo van dando a cuentagotas, ¿no? Sí, ¿Sabes sí. qué? Te mando primero la resolución. Pues para hacer las cosas mal. Exactamente. Y es que yo pienso que ahora, pues, de tantos requisitos y procedimientos, ha tomado mayor relevancia ahora la resolución miscelánea que la misma reforma, ¿no? Porque al momento de que, bueno, siempre se ha tenido en muchos foros y en muchas ocasiones, personas han dicho que la resolución miscelánea solamente otorga facilidades a los contribuyentes. Sin embargo, bueno, podemos ver ahora, y más en esta época, que no necesariamente es así. O sea, mucha gente todavía sigue pensando que la resolución miscelánea es una opción o que solamente Una da facilidad, derechos, no sé. facilidades a los contribuyentes. Sin embargo, durante estos últimos años vemos que no es así, y todo eso también lo han tenido los tribunales a través de lo que se llama una cláusula habilitada o una cláusula habilitada, precisamente, que es cuando las leyes fiscales hacen referencia a la resolución miscelánea. Es ahí donde ya se vuelve de carácter obligatorio. Precisamente los tribunales han mencionado que, aunque la resolución miscelánea tiene un carácter de servicio, de ayuda, de aclaración a las disposiciones fiscales, esta cláusula habilitante, que es cuando la misma ley o las leyes fiscales hacen referencia a la resolución, ahí es donde ya se vuelve obligatoria la Así que resolución. dice, mientras reglas de carácter general lo establezcan, ¿no? Y ahí Exactamente. entonces, ahí tienes que ir Sí, para ver tu porque aquí obligación. te menciona que el legislador prevé que precisamente para el adecuado uso y entendimiento de la disposición fiscal es necesario su ampliación. ¿Y cómo se va a dar su ampliación? A través de la miscelánea fiscal. Entonces, ahora vemos que pues prácticamente la resolución miscelánea ha tomado mucho énfasis. Por eso es la preocupación de muchos contribuyentes, De hecho, ¿no? desde que salga la miscelánea, porque el- ahí vamos a ver claro, cómo va a estar Desde todo. los comentarios de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, en la entrevista que le hicieron, decía, la nueva reforma fiscal va a ser a nivel de resolución miscelánea. Exacto. Y decíamos, ¿cómo que una reforma a nivel de resolución? Bueno, pues lo estamos viendo. Por eso te digo, Lo estamos por eso es importante conocer que toda esa atribución se la da esa cláusula habilitante, que es cuando las leyes fiscales hacen referencia expresa misma a la resolución. resolución. Y ahí sí. Ahí ya le da un poder y ahí ya no hay una situación de reserva de ley, que es lo que muchos en los tribunales peleaban. Decían, es que una resolución miscelánea que no tiene todo lo que es el proceso legislativo para crearse como ley, ¿cómo me va a obligar como si fuera una legislación? Entonces, a través de esa cláusula habilitante, pues es cuando le da ya esa situación, ¿no? Muy bien, pues para que vean que hay cosas interesantes, pero bueno, nos vamos a desviar tantito para atender algunas preguntas de ustedes como público de nosotros. Entonces, si me ayudan, ingenieros, para que veamos bien. A ver, vamos una y una, Charlie, empezamos tú y Con luego gusto. yo y luego al Claro. lado y así. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Pues nos escribe Vero González. Vero, pues te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí en el foro. Y la pregunta dice, hola, buenas tardes. Soy persona física y voy a hacer un préstamo a una empresa. Ellos me van a pagar intereses mensualmente. Me dicen que me van a retener el 20% de impuestos sobre la renta. Mi duda es que si yo debo expedir factura y si ya es así, esta lleva IVA. Ojalá me puedan apoyar. ¿La quieres o quieres que la atienda? Tú échale. Bueno,
En ese caso, sí llevaría IVA la propia factura. Si dentro de la actividad económica no está pues, obviamente el realizar préstamos, que sería inclusive una actividad vulnerable, de acuerdo al 17 de la ley. Nada más llevaría IVA y no tendría que aplicar la retención desde mi punto de vista. Corrígeme si estoy mal, porque no pertenece al sistema financiero. Y si nos quieres ayudar. En los dos casos hay retención. Ok. Para este año, bueno, con la propuesta de la reforma hay una retención del sistema financiero del 0.08%. Así es. Pero sobre el monto de inversión. Y por texto de ley hay una retención del 20% cuando no formas parte del sistema financiero. Entonces, la respuesta, si causas IVA, sí emites CFDI y sí hay retención. Sí, claro. El CFDI obviamente es por... Adelante, César. No. El CFDI es también con el desglose del 20% del interés. Claro. Y aquí nada más hace la diferencia de cuando platicábamos, oye, espérate, habrá que ver si el interés es título sexto. Es correcto. O si es actividad empresarial y profesional. Correcto. Porque si es de intereses, entonces ya no es derivado de tu actividad empresarial y profesional y ahí está la retención. No, es que exactamente cuando es actividad empresarial, acumulas el interés nominal y aquí en el capítulo de interés acumulas el interés real. En la actividad empresarial no hay retención. Sí, exacto. Y en interés sí hay retención. Sí hay retención, ok. A lo mejor por ahí viene la confusión. Sí, Juan Carlos, sí. Okay. Bien. Sí, Perfecto. y una cuestión importante que bien menciona Juan Carlos es la actividad económica. Claro. Si esta persona no se dedica a hacer préstamos, es necesario, yo creo que cambie su actividad también económica, ¿no? Para no tener... Pero esa déjame discrepancia, precisarte ¿no? que la misma resolución miscelánea, aprovechando, al igual que el interés, al igual que el dividendo, me dice que si tú ya estás dado de alta con una actividad diferente, en donde simplemente tengas una actividad diferente ahorita como interés o dividendos, no necesitas hacer la operación ante la misma autoridad. La autoridad la asume de manera automática cuando tú emites el CFDI y lo acumulas en tu declaración anual. Ahora, ya nada más para ponerle la cereza. Venga. Si, por ejemplo, tengo salarios, esa persona ya es el préstamo, la retención es definitiva, lo podría acreditar en la declaración anual. Bueno, lo que pasa es que el interés de entrada es un impuesto definitivo si es que no rebasa 100,000 pesos. Ok. El interés real. Así ¿Me es. explicó? Sin embargo, es opción siempre presentar la declaración donde acumule ese interés. Claro. Entonces, por conveniencia, yo les invito a que acumulen el interés real, resten la retención y seguramente tienen un saldo a favor. Ahora, con otra, el hecho de ser interés real se acumula, pero puede ser pérdida por interés. Y si es pérdida por interés y tienes otros ingresos, se puede deducir. Entonces, ojo con esto. Pero bueno, nos estamos metiendo en otras En aristas. otras cosas, sí. A ver, vámonos con la pregunta que sigue. Dice Álvaro Martínez. No, sí, Martínez. Dice, buenas tardes, saludos al maestro José Antonio, gracias. 2 preguntas. Bueno, abusa. Está bien. Dice, ¿qué pasará con los coordinados y el reciclo? ¿Van a poder decir? Van a poder aplicar estímulos fiscales. No, pero ahí dice decir, ¿no? Ajá, es que dice, Van a poder decir seguir, aplicando. van a poder seguir aplicando estímulos fiscales. No dice eso, ¿eh? No, pero Se equivoca en el dedo ahí, nada más. A ver, van a poder seguir aplicando estímulos fiscales. Y por otro lado, ¿qué pasará con la copropiedad y el reciclo? Gracias y felicidades. Bueno, en materia de reciclo, debo decirte que debes de cuidar, según el artículo 113E, quienes no pueden estar en reciclo, que básicamente son partes relacionadas, inversiones de socios en otras sociedades, que son ingresos por refipres, que son paraísos fiscales, ¿de acuerdo? Que sean residentes en el extranjero, básicamente, Sí. ¿de acuerdo? No pueden ser reciclo. Y ojo, solamente puede convivir con honorarios, arrendamiento y actividad empresarial, que por cierto, la regla miscelánea me dice que si quiere estar en reciclo tiene que ser por la totalidad de los ingresos, ¿eh? No solamente unos sí y otros no, tiene que ser todos. Pero bueno, estamos como que Jugando. captando. Ahora, por otro lado, los únicos ingresos que pueden convivir con reciclo, aparte, son intereses y sueldos y salarios. Sueldos y salarios. Y la misma regla miscelánea dice, que eso ya también ya lo explicamos, de que esos ingresos en su declaración anual se van a acumular de manera diferente, Así es. ¿de acuerdo? O por separado, para que se entienda, porque son ingresos acumulables. Ahí sí pueden restar deducciones personales y aplicar la tarifa del 152. Y en reciclo, ¿de acuerdo? Solamente aplican el porcentaje que le corresponda sin deducción alguna, porque ambos tienen la obligación de presentar declaración anual. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sale? Y a propósito de... Perdón, adelante. Sí, es querido. una de las modificaciones que trae la miscelánea, Claro, ¿no? Que claro. hace la aclaración precisamente. Y por ejemplo, una pregunta, profe, en el caso de que en esta convivencia del reciclo con sueldos y salarios, para efectos de la declaración anual, yo tengo
la posibilidad de aplicar deducciones personales para sueldos y salarios. Sí. Y para intereses. Así es, y puedo generar sí o sí una saldo a favor de ISR. Sí. Ese saldo a favor de ISR se puede aplicar mediante compensación contra el impuesto que me punto dé mi vista anual es de que- reciclo. Mi punto de vista es que sí. Sí, ¿no? Sí, sin embargo, el anual no te puede dar un saldo a favor porque estaría calculado de manera errónea el impuesto, ¿eh? Si tenemos deducciones personales, sí puedo tener un saldo a favor de ISR. No, sí, pero no un saldo a cargo en reciclo, Lalo. Ah, no. Ah, ya, perfecto. Sí, por supuesto. Ahora, aclarando, vean, Sí, sí, sí. el concepto de cuando tú dices, mi querido Álvaro, que si puedes seguir aplicando estímulos fiscales, si te refieres a la ley de ingresos de la Federación, la respuesta es sí, pero ten cuidado porque el artículo 23 ya va a aparecer derogado en la ley de ingresos del 2022. Sin embargo, ¿por qué lo menciono? Porque básicamente la fracción 9 y la fracción 10 transitoria de la reforma en materia de renta dice que si eres un RIP que estuviste tributando hasta el 31 de agosto y vas a brincar a reciclo, vas a seguir utilizando las mismas bondades como RIP, ¿de acuerdo? Pero con una condición que siguiendo siendo RIP no rebases los 2 millones de pesos, porque dejarías de ser RIP. ¿Estamos de acuerdo? Así Y con es. otra cosa que yo creo que la autoridad sí me escuchó, cuando decíamos, oye, en reciclo persona física no puedes aplicar deducciones, pero tampoco puedes aplicar pérdidas y tampoco puedes aplicar estímulos. Hoy la autoridad me escuchó que dice que es buenísimo esto que voy a decir. Un RIP puede tener un exceso de deducciones. Sí, puede. Puede tener. Sí. Por lo tanto, ¿por qué lo menciono esto? Porque hoy en la resolución miscelánea, jóvenes, me dice que ese exceso de deducciones lo va a restar de la totalidad de ingresos que declare en el año 2022. Así Y es. eso es buenísimo, porque si declaro hasta 3 millones de pesos, pero a lo mejor tengo 1 milloncito de exceso de deducciones, nada más pagaría sobre la diferencia. Y sobre eso, pues aplícale la tarifa, y es por eso que le decía a Lalo, siempre puedes tener un saldo a favor, nunca un saldo a cargo en reciclo. Y por ejemplo, Que en el fíjate- caso de estos contribuyentes que tengan 3.7 millones de pesos, pero aplica, tratándose de RIF, Sí. este exceso de deducciones, podría disminuir sus ingresos para no superar 3.5 No, millones de pesos. no porque salarios y arrendamiento, ¿de acuerdo? Al igual que intereses y demás, forman parte para los 3.5 millones de pesos. Lo que en regla miscelánea me dice, y a lo mejor Juan Carlos me ayuda, que se definen ciertos conceptos de ingresos, ¿de acuerdo? Que no van a considerarse para los 3.5 millones de pesos. Porque la norma está muy abierta. Cuando me dice, no puedes tener ingresos diferentes porque de manera exclusiva, salarios, actividad empresarial y arrendamiento. Por eso decíamos en su momento, tienes otro ingreso, aunque sea exento, ya no podría estar en reciclo. Claro. Pero hoy la regla miscelánea me dice, por ejemplo, Charlie, qué ingresos que sí los puede percibir la persona que no se toman en cuenta para los 3.5 millones. Dame un par de ejemplos. Digo, en ese caso la regla 3.13.5, Ajá. que justamente establece que los premios, las Ahí está un elemento. Puedes tener un premio, aunque sea la cantidad que quieras, no suma para los 3.5. Ahí está uno. la enajenación de casa habitación Ahí está otro. Enajenación de casa habitación que puede ser hasta 700,000 UDIs, ¿de acuerdo? Sale. Otro y en más. este caso los legados o las herencias como Los tal. legados, los donativos y demás tampoco Así es. aplican, ¿de acuerdo? Y cuando se tengan intereses moratorios tampoco. Y cuando tenga ingresos por recuperación de seguros tampoco. Y así me puedo seguir. Así es. ¿Me explicó? Entonces, son ejemplos para que ustedes los puedan tener en consideración y aunque rebasen 3.5 millones de pesos, esos conceptos que acabamos de mencionar no se toman en cuenta. ¿Estás de Perfecto. acuerdo? Sale. Lalo, ayúdame con la otra Marco prueba. Antonio Olvera Viveros. Buenas tardes, una felicitación a todos los ponentes. Mi nombre es Marco Olvera. Mi pregunta es, persona física con ingresos por honorarios, ¿el 100% de sus ingresos, está interesante, el 100% de sus ingresos los percibe de persona moral, no contribuyente que es donataria autorizada? ¿Puede tributar en reciclo? Ok. Fíjate que eso yo en su momento lo explicaba en un curso, porque RIP, si me preguntan, oye, RIP también era la condición que no podía ser socio. Y sin embargo, hay una precisión de que podía ser socio, por ejemplo, de una sociedad cooperativa de ahorro. Así es. O una persona moral no contribuyente, pero te ponían una condición que no decrete remanente Remanente distribuible. distribuible. Por lo tanto, lo que acabo de mencionar, mi querido Marco Antonio, es exactamente lo mismo. En consecuencia, Reciclo puede ser socio de una sociedad cooperativa de ahorro y crédito popular, ¿de acuerdo? O de una persona moral con fines no lucrativos y desde luego puede seguir siendo Reciclo. Ahora,
lo que me llama la atención cuando tú empiezas a decir, yo por persona física tengo ingresos por honorarios y son 100% de una persona moral, cuidado, porque esos honorarios de entrada sí pueden estar en reciclo, pero cuidado con esto y a ver si Lalo o César me ayuda. ¿Qué dice el artículo 94, fracción cuarta de renta? Porque esos honorarios se tienen que asimilar a salarios. Y los asimilables a salarios, sorpresa, ya no pueden estar en reciclo. ¿No es cierto, Es César? correcto, maestro. Sí, no pueden convivir. Ya no pueden convivir. Al momento de que son honorarios preponderantes, Ajá. ya no se manejan como honorarios o como servicios profesionales, se tendrían manejaría que como asimilar el ingreso a salario. Claro, pero no hay que olvidar que son dos requisitos, César. Que sean honorarios preponderantes, más del 51%, y que presten mis servicios Dentro en las instalaciones de mi prestatario. Por lo tanto, si yo estoy fuera, pues a lo mejor ahí sí se puede librar. Se puede librar. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Dale. Que son varios temas, digo, al tener el 100% de honorarios, además hay un tema hasta de partes relacionadas. Y de seguro Y de social. seguro social, partes relacionadas, Claro. o sea, híjole, sí tendríamos Pero que así, buscar. analizándolo superficialmente, no entraría, ¿de acuerdo? Como reciclo si es preponderante. Así es. Pero si trabaja fuera de las instalaciones del cliente, sí podría estar como reciclo. Así ¿De es, acuerdo? sí, Sale. sí. Bien. César, ayúdame con la Gracias, pregunta que maestro. sigue. Dice Pati S. San nos pregunta, saludos, muchas gracias. Una pregunta, ¿qué diferencia habría entre los CFDIs precargados y los CFDIs cargados? Al hacer los cálculos, ¿el portal del SAT ya serán cargados? Ok, si Aquí quieres es. la respondo. Bueno, en ese caso, particularmente con los FDIs precargados, son los que de manera automática ya la autoridad los considera para la declaración anual, y eso lo creo que la pregunta específica es para personas físicas. A diferencia de los FDIs que cargas tú, la autoridad te va, por ejemplo, en deducciones personales, te va a poner pero para hacer de manera automática la propia devolución de los impuestos. Que también Entonces, ya vienen precargados. que ya vienen precargados, pero algunos los cuales no cumplen, por ejemplo, con el tema de El pago. el uso Del o el pago, uso claro, o, claro. o viene O la como forma de pago. o la forma de pago que por ejemplo le ponen no por definir. no por definir, esos no vienen cargados y los tienes que cargar. Entonces seguramente O vienen cargados, pero no se consideran dentro de las deducciones exactamente. personales. Entonces ahí lo que te va a pedir la autoridad es, ok, demuéstrame Claro. de qué manera están pagados, ¿no? Y si cumplen con los del Que a artículo. propósito de las reglas misceláneas, para efectos del reciclo, Ajá. hasta en los provisionales va a venir precargada la información. claro. Sí, Hasta es ya, correcto. ya no solamente la anual, sino hasta los propios provisionales, ¿no? Y haciendo la puntualización que dices, para presentar las declaraciones provisionales con firma electrónica. Y con firma electrónica. Sí, correcto. Entonces hay Y que con tener firma. mucho cuidado con eso. Si son contribuyentes que van a empezar a tributar en reciclo, pues en la resolución miscelánea te menciona que debes de tener la firma electrónica para efectos de presentar estas declaraciones. Claro, Sí, sí. claro. Y las modificaciones, como dice Lalo, van a venir ya precargados los datos, tanto de ingresos como de egresos, Ajá. y que la modificación se va a hacer a través de una declaración complementaria. Claro. Ok. Que por cierto, hablando, para que no se me vaya la idea, hablando de cuestiones informáticas y demás, hoy también ya se establece la obligación para personas físicas con ingresos por asimilables a salarios, cuando rebasan más de 400,000, que a partir tienen de gracia hasta el 30 de junio del próximo año para no habilitar su buzón tributario, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con esto porque ya van a estar obligados a tener habilitado ese buzón tributario. Sí, Pero sí. Charlie, adelante. Básicamente, pues sí, que tengan cuidado justamente con esa parte de cumplir con las características del CFDI, ¿no? Y Tramiten se su me- fiel. Sí, que tramiten la fiel Tramiten su también. fiel, y ahorita Tramiten que su están Sí, un poco- bueno, ya recordé. Ok. En la pregunta anterior, dos preguntas anteriores, consultaban qué va a pasar con el tema de copropiedad en cuestiones Ok, de reciclo. ok, Entonces, ok. digo, no sé si quieres hacer tu comentario. Adelante. Bueno, por favor. el comentario aquí es que cuando hay un tema de copropiedad, para personas físicas particularmente, únicamente se va a considerar hasta el tope para que... Recordemos que en el tema de copropiedad uno va a tener que hacer la acumulación de los demás ingresos. Sin embargo, si son 2 o 3 copropietarios como tal del inmueble como tal, se va a topar a los 3.5 millones para que puedan seguir perteneciendo al tema de reciclo. Así ya sea en alguno de los dos supuestos, ¿no? O sea, la suma de todos los copropietarios o a quien se designe como copropietario, mientras no supere 3.5 millones de pesos. Así seguirán es. siendo Ok. copropiedad. Avanzamos con un par de preguntas más, Charlie. Ok. Dice, saludos, una pregunta. Bueno, sí. Verónica Miguel, buenas tardes, felicidades por tan excelente charla fiscal. Una pregunta, es el tema de copropiedad, pregunta Sí. sobre la copropiedad, Está ¿no? bien. Lo mismo que Vamos a la, mencionaste hace ¿quieres rato. que toque la siguiente o tú? Sí, adelante, adelante. Ok. Alejandro Gramillo Castillo dice, buenas tardes. Y hablando de este tema, ya que le tocó al contador Juan Carlos,
si los CFDIs que la autoridad observa en sus invitaciones, si estos están mal, ya que les puso el método de pago PUE, se les puede cancelar y emitir nuevos con el método de pago PPD. Sí, sin problema. lo que sin Sí, problema. podrá ser parte de las medidas de corrección y Así hacer la es, aclaración así correspondiente es. en la página, ¿no? Así es correcto. Ok. Ahora, pudiera darse el caso, a lo mejor están o no de acuerdo conmigo, que si yo di un CFDI con datos del método de pago y forma de pago incorrectos, ¿de acuerdo? Porque se dio un financiamiento o un diferimiento. Claro. Pero si cancelo ese de raíz y no lo vinculo, y en ese inter de que yo emita otro CFDI y cae el depósito, ya debiera de ser PUE, ¿de acuerdo? Y con el método de pago correcto. ¿Qué es lo que les preguntaba hace rato? Exacto. Haga de cuenta que... Pero ¿estás de acuerdo que Sí. no lo debo de relacionar? No, es que es justo. Por eso justo, hablaba justo. de con relación y sin relación. Pero bueno, la idea. Es que la idea es esta. Yo emito el CFDI PUE, todavía no me lo pagan. Que de entrada está bien. Bueno, pues si aplican la facilidad, De que se pague dentro del mes. correcto. Pero, correcto. ok. Pero mes de calendario. ojo. Pero estamos hablando de que estas invitaciones o estos correos Ajá. te enlistan cada uno de los meses que no lo hiciste. Correcto. Entonces, veamos. Ya pasó más de 2 meses. Ajá. No es dentro del mes. Sí. Entonces, en ese inter ya cayó el depósito. Primero tuvo que haber sido PPD, cae el depósito, complemento. Sí. Pero no. Ese es el deber ser. Correcto. Erróneamente se hizo PUE. Ajá. Cae el depósito. La autoridad te está cobrando ese IVA. Y dice, ¿sabes qué? Mejor los cancelo. Pero al estar ya el pago, el nuevo CFDI tendría que ser sin relación y PUE, lo que Sí, usted claro, acaba de comentar. claro. Y Pero no lo relaciones. Pero no lo relaciono. Claro. Pero entonces, como para aterrizar entonces la idea, si va a ser, en este supuesto que sí se realiza el pago, ¿sería PUE sin relacionar o sí sería PPD y hacemos el complemento aunque ya se haya hecho? No. Es que lo más sencillo sería, no lo relaciones, cae el depósito, después haces el CFDI, ponle PUE en la forma de pago con que te pagaron y ya con Pero eso. fíjate, Venga. ahí digo, perdón que lo comente, difiere un poquito, porque Venga, ¿qué va venga. a pasar Ajá. si, por ejemplo, el pago te lo hicieron hace 2 meses y ahorita está la carta de invitación? Desde mi punto de vista, generas PPD y haces el complemento de pago con la fecha en la cual... Es que tienes sí te que ver realizaron. el periodo, porque si es en el mismo mes, cae en ese Sin supuesto. problema. ¿No? Pero, por ejemplo, para atender ahorita particularmente estas cartas de invitación, desde mi punto de vista sería los PPDs y los complementos en las fechas en las cuales realmente sí te efectuaron los depósitos. Y te voy a decir una cosa, tienes la razón. ¿Sabes también principalmente por qué? Porque primeramente te cacharon porque era PUE. Y tú vas a hacer la separación de los PUE que no son PUE, o sea, de los que no te pagaron. Así es. Eventualmente, aquellos que no fueron así, tienen que ser PPD. Así es. Para que quites el efecto que te está diciendo la autoridad de págame ese IVA. Así No, es. espérate, todavía no me han pagado. ¿Sí? O sea, si no se ha dado el flujo, sí o sí es PPD. Y el complemento en cuanto se dé, Claro. ¿no? Ajá. Y en este caso, hablando de ese tema rápidamente ya, ¿ustedes qué consideran que si en una revisión por parte de estas cartas la autoridad llegara y dice, me debes este impuesto, oye, la ley del IVA se causa o el IVA se causa conforme al flujo de efectivo? Sí. Tú estás tomando tu base conforme al comprobante digital. Sí, sí, sí. Que Claro. tenga una referencia que fue pagada, pues a lo mejor pudiera ser un error del procedimiento, del llenado, pero realmente la legislación te menciona que el IVA se causa conforme a lo que está cobrado. Sí, aquí la bronca sería para el que lo hace deducible, porque el CFDI entonces se emitió de manera incorrecta y ahora dale los efectos de deducibilidad o de acreditamiento. No procede. No procede. No procede. Entonces sí tendríamos que, del otro lado, pues hacer la cancelación. Así es. Sí, Está bien. A ver, vámonos con Jacqueline Janet. Dice, una duda. Yo creo que, vean dónde le está doliendo a los contribuyentes, CFDIs, pero bueno. Dice, una duda, el CFDI global para los contribuyentes que opten por continuar con los beneficios del RIP, ¿cómo será la periodicidad para efectuarlo? ¿Se continuará esta facilidad elaborando en forma bimestral? Sí, la respuesta de Jacqueline Janet es sí se puede hacer bimestral para los RIP, ¿de acuerdo? Nada más señalando en la descripción precisamente el periodo que abarca ese CFDI, pero la respuesta es correcta, bimestral para los RIP. Adelante, Lalo. Juan Carlos Cerecero. ¿Qué pasará con el coeficiente de utilidad? Bueno, pues tratándose de los contribuyentes Reciclos. que reciben el reciclo, ya no existe. Ya no lo van a utilizar. Ya no lo van a que sí lo utilizar. vas a determinar, ¿eh? Sí. Debo decirte. Sí. Sí lo vas a determinar. Así es, pero ya no existe, ya no lo utilizaremos y solamente las personas que sigan siendo del título 2, personas morales, que no entren al tema del reciclo, seguiremos calculando el coeficiente Claro, de utilidad. es correcto, ¿No? es correcto. Así es. ¿Qué? Ahora, sin embargo, nada más para que cerrar el comentario, Lalo,
¿Qué pasa cuando tú ya salgas de reciclo y te brincas a régimen general? Ahí vas a utilizar un coeficiente. ¿Cómo lo calculas? Que eso ya viene como reforma. Sí, es que no lo tengo Charlie, en este momento. ¿cómo lo calculas? Pues lo calculas conforme la última utilidad. Ese es el deber ser, pero no, No. porque hay una precisión. Me dice que cuando yo salga de reciclo y me vaya a régimen general de ley, debo de utilizar el porcentaje a título de coeficiente de utilidad que viene en el artículo 58 del código. Que es del Presunción. 50. Para prestadores de servicios, Servicio, así es. 50%. Sí, que está correcto. súper alto, ¿no? 50%. Altísimo. Sí, altísimo. pues es una grosería. Sí, sí. Pero bueno. Que por cierto, nada más como comentario para entrar al tema de reciclo, hoy las personas morales que salgan de reciclo, por ley, ya no podrían volver a reciclo, pero por resolución miscelánea sí pueden volver a reciclo. Entonces, ahí se los dejo porque les decía, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas. Pero bueno. Ok. Ana Margarita Ayala Flores. Muy buenas tardes, muchas bendiciones a los expositores, va de regreso, muchas gracias. Significa que si hay un CFDI relativo a la compra de mercancías y el pago se hizo en enero, se tiene hasta el 5 de febrero para que me emitan el complemento de pago. Si a más tardar en esta fecha o con esta fecha no se tiene el complemento de pago, la erogación ni es deducible. La pregunta es que si es correcto lo anterior. Ok, bueno, A ver, mi punto de vista, échale. ya viéndolo del tema de la defensa, al final, digo, el complemento de pago sí es importante, digo, lo marca el propio artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que son parte esencial para la deducibilidad, pero creo que desde mi punto de vista habría cuestiones de defensa porque sería una cuestión de forma y no de fondo. Así es. Digo No, pero el deber ser es que debes de cumplir con los requisitos de primera instancia. claro. Porque tú dile, por ejemplo, a Ana María, oye, si lo metes, que no es deducible, pero te puedes defender. No, espérame, amigo. O sea, que sí no, hazlo, no, pero no, nos sí. vamos a pelear. No, Sí, claro. Sí, no. No, la respuesta en base a tu planteamiento es más que certera. Si tú tienes una operación originalmente con PPD y después te van a generar el CFDI tipo pago, y si es del mes de enero y no te lo dan a más tardar el 5 de febrero, la erogación no tiene efectos fiscales instantáneos. Sí, te la puede sacar, la puede retirar la autoridad, la Claro. puede sacar de las deducciones. Ahora, nada más cerrando el comentario, esa compra pudo haberse dado desde el 2021. Y esa compra, si ya vendiste la mercancía, se deduce vía costo de ventas, que cambia el escenario, ¿eh? Porque aunque lo pagues en 2022 y aunque te den el CFDI tipo P de pago en 2022, ya no lo vas a deducir porque ya se dedujo vía costo de ventas. Ahora, nada más ten presente el inventario final, porque el inventario final, que no se deduce porque no lo vendiste, se va a deducir aún siendo reciclo, siguiendo la misma mecánica del costo de ventas. Claro, y pues las sí. compras a partir del 2022 se deducen en 2022. ¿Estás Y de acuerdo? que a propósito del reciclo para Ajá. personas morales, no se deben de olvidar que debemos sí o sí llevar normas de información Correcto, financiera. correcto. El hecho de Aunque que el pago sea en base a flujo de efectivo. el hecho de que por reciclo sea en base a flujo de efectivo y que me permita deducir las compras, no significa que ustedes van a registrar contablemente las compras a gasto. No, Tienen mal- que mal seguir hecho. registrando el Ali- costo de ventas. Alimentario y luego al Así costo. es. bla, bla, O sea, sí, no es- se liberan del registro del costo de ventas, de reconocer Correcto. el almacén contra el costo de ventas Sí. y de manera independiente, en papeles de trabajo, Ajá. para efectos fiscales, hacer deducible las compras. ¿no? Correcto. Sí, desde O sea, luego. vamos a llevar como dos. Y esas No, diferencias no van a- des ideas, No, no no. des ideas, no des ideas. Bueno, esas Se va a diferencias llevar van a una estar. contabilidad y en papeles de trabajo les van a dar el efecto fiscal a las Sí, compras y así, ya, vámonos. punto, Sí, las sí. diferencias en la conciliación fiscal Claro, contable claro. y se acabó. ¿no? Que, por decir, la propuesta inicial decía que con estos regímenes ya no necesitas un contador. Es lo que decía, maestro. Tú nada más habla de la conciliación, habla del reciclo, habla de la acumulación, deducción y demás. La gente lo entiende. Si nosotros batallamos Exacto. para entenderle. ¿Cuántos años no han dicho eso las autoridades Claro, fiscales, claro, maestro? claro. Yo he escuchado, yo creo que por más de 5 o 6 años, que las autoridades fiscales cada año vienen O diciendo cuando existía recuérdame un poquito en la época de Fox, ¿cómo se llamaba el régimen entonces? El repeco, ¿no? El repeco. de los repecos Que decían, tu contador es tu cuaderno, entradas y salidas. Y algo que no quedaba claro es que una entrada era una salida del banco y una salida era una entrada Así al es, banco. sí, Dices, ¿entiende eso? ¿Entiende eso? Sí, Bueno, tú eres banquero, sí lo entiendes. Sí, ¿verdad? No, y ya, digo, a quien también mandamos un saludo a César, en alguno de los videos comentaba
esta resolución miscelánea... César Contador Contado. El contador contado. Que por cierto le mandamos saludos y ahorita tenemos un encargo. La regla 3.13.6. Ahorita la platicamos. Sí. Que justamente él comentaba. Y hoy leyendo justamente la resolución miscelánea, es muy técnica. Realmente tendrías que tener mucho conocimiento contable y fiscal para poderlo entender. Entonces, claro. Ahí está la Pero bueno, la respuesta. ahorita le contestamos a César y bueno, al otro César. Al otro César. César, ayúdame con esa pregunta. Suspendemos las preguntas para avanzarle. Dice Georgina Gómez Mejía nos pregunta. Dice, buena tarde, maestro José Antonio. Soy geo de la Ciudad de México. En el caso de una persona moral que factura el 1 de enero de 2022 y aún la autoridad no cambia el régimen, ¿qué va a hacer? Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto y gracias. Yo creo que viene dirigida para mí y se la contesto con mucho gusto. Precisamente uno de los puntos a propósito del comentario de Juan Carlos decía, ¿cuáles son los temas que debes de cuidar para que no canceles un CFDI? Así es. Y yo decía, el régimen fiscal. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, las personas físicas o las morales que estén en reciclo ya va a llevar el régimen fiscal y debe de ser así, régimen simplificado de confianza. Y la autoridad vía resolución miscelánea me da un plazo de 7 días, ¿de acuerdo? Para que no timbre. Para que no timbre. Vean, 7 días, ¿eh? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tú al 1 de enero, 2 de enero, 3 no timbres. ¿Por qué? Porque no vas a tener el régimen fiscal habilitado. ¿Queda claro? A partir del 8 hasta el 15, ahora sí, haz todos los que tú quieras para que ya tenga el régimen fiscal. Claro. ¿Sí? Porque si lo metes con un régimen diferente, en su momento los vas a cancelar. Sí. ¿Queda claro? Y otra vez entramos al tema de cancelación y el efecto no deducible, y la etcétera, No, documentación. o este juego de que, por ejemplo, no podemos ser socios y accionistas de Claro. una sociedad mercantil y todo el mundo decía, no, bueno, pues me salgo de mi sociedad, ahorita ya no da tiempo. Ya no da tiempo. Eso significa Pero sí que... de una sociedad civil. Sí, obviamente sí. Ok, hablando de personas morales. Pero Ok. si nos brincamos de año, entonces ya para 2022, Ya se ve muy obvio. enero, febrero, lo que conlleve, pues vamos a estar tributando en el régimen fiscal en el que estemos, Claro. honorarios, arrendamiento, lo que usted quiera, Ajá. y después vamos a hacer nuestra solicitud para Ok. efectos de estar en el reciclo. Correcto. Entonces, ahí, pues, vamos a estar tributando en el régimen fiscal Ajá. en el que estemos tributando en ese momento. Claro. Y que por ahí viene entonces la duda de César, ¿no? De contador contado. Sí. ¿Qué va a pasar si en algún momento me salgo del régimen simplificado de confianza Ajá. y dice la regla miscelánea 3.13.6 que tratándose de estos contribuyentes personas físicas que se salgan, van a tener, en cuanto se salgan, van a tener que presentar declaraciones complementarias de todo el año. Así es. De Así todo es. el año. Pero complementarias del régimen general de De ley. ley, Conforme sí, a las sí. disposiciones. Y es lógico, César, Lalo y César. ¿Por qué es lógico? Porque el reciclo persona física presenta anual. Y régimen general presenta anual. Y vamos a pensar que tú dejas de ser reciclo en septiembre del 2022. Presentarías anual del 2022 a septiembre. Y de octubre a diciembre presentarías anual del 2022 como régimen general. Entonces habría un choque de declaraciones. Sí, claro. Yo creo que por ahí viene la regla. Entonces la regla me dice que si tú, y les comparto dos ideas, si tú tienes un exceso de 3.5 millones de pesos, sales del reciclo. ¿De acuerdo? Y te vas a régimen general el próximo mes. Eso dice la regla, la ley, vamos, la reforma. Y la regla que dice Lalo me dice que en el mes siguiente que ya saliste de reciclo, debes de presentar pagos provisionales complementarios desde enero hasta la fecha y tributando en el régimen general de ley. Y seguramente va a haber diferencias de impuestos, ¿no es cierto? Sí, claro, por Exacto. supuesto. Y las vas a pagar. Pues simplemente por el coeficiente que comentas. Bueno, pero eso se Pero aplica es para para persona las personas física. físicas, ¿no? ¿no? Ah, bueno, Persona sí. moral no, porque brinca hasta el otro ejercicio. Sí, sí, sí. Ahí sí está un poquito más suavecito. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Y aquí la importancia, maestro, de todo esto es de que no lo tomen a la ligera, por ejemplo, las personas físicas que van a entrar en reciclo, Claro. pensando que como es solamente un régimen donde puros ingresos y le aplico la tasa, Ajá. los comprobantes fiscales o las deducciones que yo pudiera tener, Ajá. ya no las utilizo, sino que en este caso, en este supuesto, imagínate si yo soy el reciclo y nunca pido esas deducciones o No, esos pues se va a ir al comprobantes fiscales, cielo, en régimen Hombre. general. entonces todo mi claro. ingreso va a ser, cuando cambie precisamente, o cuando salga del régimen, va a ser un impuesto. Pues tan Van sencillo. 35, al 35, al 35. cuando el reciclo es el 2.5, Exacto. César, no, cuidado. Entonces, Al 35 y consideración al que- 16. Que desde el principio recaben
sus comprobantes fiscales. Y de ¿no? hecho es una obligación, César. Dice, aun y cuando no deduzcas, Debes conserva de conservar comprobantes y de recabar. gastos y de inversiones. Sin embargo, un reciclo persona física puede tener trabajadores y determina renta gravable. Y perfecto. renta gravable sí te permite restar a los ingresos las erogaciones, deducciones. ¿no? Entonces, con eso confirma tu postura. Sí recaba documentos, CFDIs de tus compras, de Sí, tus claro, gastos, de tus porque inversiones. en un supuesto como pues realmente nos va a No, pues imagínate. dar un respiro, ¿no? O nos puede sacar un susto, ¿no? si Claro, es que no sí, lo sí. hacemos, ¿no? Entonces ya no existe esta posibilidad de presentar la anual por 3 meses por régimen No, general, no, por no, 7 no, meses no, por... no, pues, declaraciones Entonces, montadas. bueno, ahí está la dedicatoria, César García, contador contado. Te mandamos saludo hasta Puebla y espero que haya quedado claro la regla. Y si no, me invitas un cafecito o una guajolota allá en Puebla y lo platicamos. Guajolota no es como una torta de tamal acá, es otra guajolota. Es otra guajolota. bueno. Ok. De 2 pies. Ah, Está bueno. bien. Ok. Pues si les parece, vamos a brincar otro tema. Ok. Y dejamos al final ya los puntos claves del reciclo. Vean, hay una regla que cada año se publica y este año 2022 no es la excepción, que es la regla 3224, que nos habla del tratamiento fiscal de los anticipos de clientes, ¿de acuerdo? Y vamos a abordar el efecto para la persona que cobra el anticipo y el efecto para la persona que paga el anticipo, la parte contable, la parte fiscal y por qué no decir la parte del NIPS, Lalo, Sí, porque claro. muchas veces como que nos perdemos en la contabilidad. Sí. Por eso bien decía Lalo, si tú eres una persona moral del reciclo, independientemente del flujo de efectivo para el pago de impuesto, es como si fueras una persona moral del título 2. Obligaciones, las mismas. Sí, claro. Estados financieros, sí. Levantamiento de inventario, sí. Presentación de informativas de partes relacionadas, sí. Actas de asamblea, sí. Lo único que te están quitando, ahora sí, y espero no equivocarme, reciclo persona física y reciclo persona moral, por facilidad administrativa, no presentan la DIOT ni contabilidad electrónica. Electrónica. ¿Están de acuerdo? Así es. Estamos Entonces, eso es bueno para el próximo año que vean ciertas bondades, ¿de acuerdo? Sale. Entonces, algo al respecto, ¿quién quiere empezar? César, Lalo. Sobre este comentario de anticipos, profe. Venga. Por ejemplo, en el caso es una empresa, bueno, son 2 empresas, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa A le va a pedir a su empresa B pequeña, que es la que importa, que por favor traiga una maquinaria de China. La maquinaria, por obvias razones, ya va a llegar hasta 2022. Sin embargo, en este 2021 estuvieron dando anticipos, o sea, la empresa A la B. Te voy a dar anticipos para efectos de que me traigas esta maquinaria. O sea, el cliente le paga al proveedor anticipo. Así es. La maquinaria va a llegar hasta el 2022. Correcto. Pero ¿qué sucede? Que cuando me llaman para revisar esta situación, quien pagó a la empresa B, a su empresa B, a la pequeña, pues ya se hizo acreditable ese IVA. Y dicen de manera ortodoxa, pues entonces quien recibió el anticipo, que lo pague. E hicieron ese ejercicio. Pagar el IVA y lo otro lo tiene como acreditable. Todavía no se emite ningún tipo de CFDI. Y su duda es, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Emito CFDIs como anticipo de clientes? Conozco el precio y la cosa, conozco que la maquinaria me va a costar $200,000. Es que no puedes aventurarte ahí, Lalo. Sí. Porque aun y cuando conozcas la contraprestación de la maquinaria, hay conceptos que son muy sui generis, por decirlo de alguna manera, que pueden incrementar el monto original de la inversión. Y el ejemplo claro son las demoras. Sí, las demoras. El tipo de cambio. Claro. Todo el tema también Las específicamente cuestiones de importación, todo esto, pero finalmente es el comentario del Ok, cliente. está bien, ¿no? está bien. Sí, Conozco el precio, conozco la cosa. No te enojes. Es que no puedes aventurarte a decir eso porque la misma autoridad ha dicho que en materia de anticipo de clientes o no conoces el precio o no conoces la cosa o no conoces los dos. Así es. Porque si conoces precio y cosa, ve cómo te mato ese gallito. El artículo 2249 del Código Civil Federal dice que la compraventa es perfecta y obligatoria cuando se conoce el precio de la cosa, aunque la cosa no sea entregada ni el precio sea Y satisfecho. justamente por Venga. eso el comentario del cliente. Venga.
él supone que ya conoce el precio y la cosa. Es esa maquinaria que me cuesta $200,000. Por eso su razonamiento es: te voy a dar anticipos, empresa que me vas a ayudar a importarla, pero eso provoca que yo ya tengo un IVA acreditable y que tú tengas que salir a pagar ese IVA. La duda es: ¿genero CFDI como anticipos? La duda es: ¿genero un CFDI global por los 200,000, aunque no esté la maquinaria? Y después... Que son dólares, sí, ¿eh? y Claro, son dólares. son dólares. Ajá. O simplemente quito lo que hice de pagar el IVA y de acreditarme el IVA y simplemente lo tengo como un pasivo, como anticipos, y hasta el año 2022, cuando venga la maquinaria, le doy todos los efectos fiscales. A ver, para que no se sesgue el comentario, quiero escuchar lo que piensa Juan Carlos y lo que piensa César. Bueno, ya hay inclusive ya un procedimiento propiamente para el tema de los anticipos. Entonces, como tal, si se desconoce, como bien comentan, el precio y la cosa, tendrías que estar de alguna forma facturando ese anticipo, porque al final no sabes cuál va a ser el precio, ¿no? Ya dieron algunas variables, yo le agregaría inclusive fletes, acarreos o cualquier otra maniobra que se llegue a hacer para que tengas esa maquinaria dentro de tu empresa y funcionando como tal. Que por cierto, nada más agregando lo que dice Juan Carlos, se modifica para el próximo año el monto original de la inversión en los términos del 32 de la misma ley de renta. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las erogaciones que tú involucres, hasta en tanto la maquinaria no esté operando en tu empresa, forma parte del monto original de la inversión, excepto desde luego el IVA. Sí, que ya lo decían también las NIF, ¿no? Claro, Así es. claro. Nada más que retoma el concepto. Ok. Ley del impuesto sobre la renta. Entonces digo, desde mi punto de vista, se tendría que estar facturando justamente ese anticipo. Pero ¿con qué concepto? Fíjate, es algo específico. Sí CFDI de anticipo, ¿de acuerdo? Sí caigo en la regla 3224, pero ¿qué concepto le pones al cuerpo del comprobante? Pues sería justamente el anticipo de la maquinaria. Describes la maquinaria. Es que es la parte fina. Si tú describes la maquinaria, vean, deja de ser anticipo. Debes de facturar anticipo de clientes. Porque ya conoces la Así cosa, es, ¿no? claro. Que para la persona que recibe, independientemente del efecto fiscal que ahorita comentaron mis compañeros, es un pasivo. Sí. Porque debe ese dinero. Exacto. Y la persona que está pagando es un activo. Y uno se llama anticipo de clientes y la contraparte se llama anticipo a proveedores. Sí. Que por cierto, salvo su mejor opinión, debe de formar parte de los créditos y deudas para el efecto del ajuste anual por inflación. Sí, que ahí puede ser alto en determinado momento. Claro, ¿no? pues imagínate, son $200,000. Así es. Pero bueno, ahora, ¿cuál sería el efecto fiscal según esa regla, Lalo? César. Para quien recibe el anticipo, porque Juan ya me dio una luz. Dice, factura el anticipo, estoy de acuerdo. Sí, y el efecto fiscal es que ese anticipo es ingreso. Para la persona que lo recibe. Que la persona que que lo es un recibe. ingreso, es un ingreso fiscal, no contable. Así es. ¿Estás Así de es. acuerdo? Ahora, ese ingreso causa IVA. Sí. Ese IVA lo paga la persona que emite el CFDI y lo acredita la contraparte. Ahora, ¿por qué razón? Por una razón sencilla. Porque la ley del IVA, para que tú procedas al acreditamiento y habla de la persona que está pagando ese anticipo, no es necesario que hoy lo deduzca. Simplemente la ley del IVA dice, el IVA va a ser acreditable siempre y cuando en renta sea estrictamente indispensable. Quiere decir eso, que sea deducible. Entonces, esa maquinaria sí va a ser deducible, no hoy, sino el próximo año, cuando ya se importe. Y ahorita sí es acreditable Totalmente, el IVA. claro, totalmente. Entonces sí, CFD de anticipo. Pero Así es. así, Anticipo tal cual general, anticipo. porque como Claro. bien dice el maestro, al momento en que ya le ponemos una descripción y Ya más estamos detallada del bien, dices, Claro. ya estás conociendo la cosa. Y ¿no? esto se viene a complementar y a confirmar porque el cliente ya había intentado hacer el CFDI por la operación completa y le pide datos del pedimento, Claro. datos de todos los gastos. Cosa que no tiene. Que no tiene, Pues obviamente. claro. Que fíjate que Y hay una máxima que dice, nadie está obligado a lo Claro. imposible. Claro, ahorita mande, Charlie. que es aquí el maestro José Antonio, ayer consultaban, para poder hacer deducible una importación de mercancía, ¿es necesario el pedimento? O sea, si no tengo el pedimento y únicamente tengo la factura del extranjero, ¿sería deducible o es necesario el Es pedimento? necesario el pedimento. Es más, en la carta aporte, que si ahorita entramos en esa parte que nos hemos platicado, César, también cuando venga mercancía de importación, el CFDI de traslado o de ingreso, según corresponda, nada más acredita el traslado de la mercancía y la tenencia de la mercancía, más no la propiedad. La propiedad se acredita con la factura del extranjero, ¿de acuerdo? Y con el pedimento de importación. Tú me lo Claro. decías. ¿Estás de acuerdo? Así es. Para comprobar la legal estancia, Claro, precisamente. claro, Es muy claro. importante estas cosas de comercio exterior, Sí. porque muchas veces pensamos que con el simple hecho de que nos manden el comprobante del bien que estamos importando es más necesario, ¿no? Tenemos que cumplir con las cuestiones de comercio exterior Totalmente, y la legal claro. estancia del bien. Y es ¿no? más, un El pedimento, ¿no? requisito de renta que viene en el 27 me dice,
que para que tú deduzcas una mercancía de importación, debes de atender lo que la ley específica regula. Aduanera. ¿Y quién regula eso? Pues la ley aduanera. Paga los impuestos de importación, paga el IVA, etcétera, etcétera. El y IGI, el IGI, claro. DTA y Sí, todo Y ya una con de las eso. modificaciones también es de que en el pedimento venga el nombre de quien pretenda deducir. Claro. Es una de Así las es. nuevas Que por modificaciones, cierto, ¿no? una de las reformas en IVA me dice que el que va a acreditar el IVA, aunque lo pague un tercero, ¿de acuerdo?, es precisamente quien importa realmente la mercancía. Porque yo le puedo decir a Lalo, oye, tú eres mi agente aduanal, tú paga el IGI, tú paga el IVA, tú paga todo, los incrementables. Sale. Sí, ¿Sale? sí. Y a lo mejor Lalo se va con la idea, dice, bueno, como yo lo pagué, yo me acredito el IVA. No, chaparrito, el IVA sigue siendo mío. Exacto. Así es. ¿De acuerdo? Porque Sí. como dicen los chavos, it's mine. Sí, Pero bueno, exactamente. ok. Entonces, ahí queda el tema de anticipo de clientes. Chéquense la regla 3224. Ahora, todo esto, finalmente, como lo decíamos al inicio, son temas específicos de la resolución miscelánea. No pretendemos agotar todo esto, pero ya tenemos programado un curso en la Ciudad de México, que por ella se publicó en Face, si no me equivoco, el día 12 de enero, para que ya se empapen un poquito más de la resolución miscelánea. Va a ser presencial y desde luego vía virtual, ¿de acuerdo? Bien. Pues señores, vámonos al tema de carta aporte. Profe, Mande, venga. nada más para aterrizar el comentario de los anticipos y de la maquinaria. Venga. Si bien el IVA sí es IVA por pagar, IVA acreditable, es ingreso como anticipo finalmente para quien recibe el anticipo. Ingreso fiscal. Ingreso fiscal. Claro, claro. Para la persona que va a traer que hizo acreditable el IVA finalmente, es una deducción, pero hasta el año 2022. Claro. Ok. Claro. Y va a ser deducción de inversiones o como parte del costo. Porque si esa persona que tú me hablas, yo ocupo la maquinaria para producir mis pinturas, creo que por ahí viene la línea, pues finalmente esa deducción, en los términos de la NIPSE 4 y del artículo 39 de renta, debe de formar parte de tu costo. Y el CFDI que se imita precisamente por la adquisición de esa maquinaria, Ajá. tendríamos que tener todo el cuidado del mundo en que se establezca pues que es maquinaria. Maquinaria, ¿no? el pedimento de importación, el IVA desglosado. Hombre. Y ahora, nada más cuidado que en la misma regla lo dices. Si esa maquinaria te va a costar 200,000 y tú ya dices un anticipo de 20 pesos o Sí. $20,000, para efectos de la acumulación de la persona que va a emitir el 100% de la factura, nada más va a acumular 180, porque si no lo estaría duplicando, ¿estás de acuerdo? Que esa es otra. Cuando llegue la maquinaria en 2022, sí o sí se tiene que hacer ya el CFDI Por el total. Por el total. Claro. Cancelando los anticipos. No lo cancelas. Lo relaciona. Lo relacionas con un CFDI de egresos. De egresos. Entonces vas a tener 3 Sí, CFDIs, es cierto. uno de anticipo, uno por el total y uno de egresos. Híjole. No, ¿sabes? Está complicado, Y está más si son complicado. muchos pagos. Son muchos ¿Separados? CFDIs, mis amigos, pero bueno. Hay que A hacer ver. una licenciatura en CFDIología. Claro, es que amigos, para que vean, resolución miscelánea es un curso independiente, CFDI es un curso independiente, carta aporte es un CFDI independiente, o sea, es mucha información para 2 horas. Sí, claro. Deberían ser 2 días aquí encerraditos. Sí, ¿verdad? Sí, pero bueno. Vamos a hacer un Big Brother de Un Big fiscal. Brother fiscal. Un Big Brother fiscal. No le des ideas al SAP porque seguramente ahorita nos está vigilando, Sí, ¿eh? ¿verdad? No, o a don Javier. A don Javier Ávila. Un encerrón. Bueno, le mandamos un saludo Sí, don al Javier. CEO de Cadefi. Y desde luego, saludos y agradecimiento a todo nuestro staff técnico, Claro, por que supuesto. siempre nos apoya para que la transmisión salga excelente. ¿De acuerdo? A todos. Ok. Bueno, vamos a hurgar un poquito, si me permiten el comentario. Algunos conceptos precisos, amigos, de la carta aporte. Y menciono esto porque desde la tercera resolución miscelánea que se publicó el 18 de noviembre, ya decía de manera puntual, esto de la carta aporte entra en vigencia el 1 de enero del 2022. Y ahorita la resolución miscelánea en los artículos transitorios me dice que se sigue confirmando la entrada en vigencia en 2022, 1 de enero. Pero puedo no reunir, en esos términos lo establece, todos los requisitos de la guía del llenado de la carta aporte, ¿de acuerdo? Del periodo de enero hasta marzo. Es decir, puede faltar un dato o te puedes equivocar, pero ya estás haciendo el CFDI de traslado o de ingreso con la carta aporte. Y también la resolución miscelánea ya define lo que es trámite o tramo federal. ¿De acuerdo? Que nos vamos a meter, entre otras leyes, en la ley de caminos y puentes y autotransporte de carga federal. Así ¿De es. acuerdo? Entonces, comentarios, señores, para abrir boca del tema de la carta Sí, aporte. aquí en este caso, pues, es muy, decirle a las personas que nos están escuchando que, como dice el maestro,
no es que hayan dado una prórroga para la emisión, No hay prórroga. sino que la carta aporte debe de entrar en vigor sí o sí el 1 de enero. Lo que dan facilidades es de que a lo mejor no tiene todos los datos completos o Claro. puedes tener errores. No va a haber sin embargo, sanciones, principalmente. exactamente, no puede, lo puedes emitir incluso hasta con errores, Sí. pero Claro. no quiere decir que no la emitas. O sea, Claro. la puedes emitir o la tienes que emitir porque en ese periodo puede ser que alguna de las autoridades que están facultadas para poder hacer esta revisión Te la te la va a requerir y tú se la vas a exhibir. Así tenga errores, no tiene Claro. ningún problema, pero se la tienes que exhibir precisamente para que no se considere que es un contrabando, ¿no? Que por cierto, César, nada más precisando, en materia de multas por no emitir la carta aporte, las multas están muy chiquitas, de 400 a 600 pesos por complemento que no lleve, ¿de acuerdo? Sin embargo, algo importante, el hecho de no emitir el CFDI de traslado o carta aporte, que ya es grave, la multa puede llegar a arriba de 90,000 pesos por cada CFDI, ¿de acuerdo? Sí. Y algo importante, y tú lo decías ahorita en tu último comentario, si no lleva CFDI de traslado con carta aporte, se puede presumir en los términos del artículo 103 del código como contrabando. Contrabando, sí. Es lo más Lo más grave que puede crítico. haber, ¿no? Y desde luego la autoridad te lo puede confiscar, ¿eh? Ahora, hay por lo menos 4 autoridades que pueden... Iba a decir una grosería, ¿eh? Iba a decir una grosería. Te pueden confiscar tu mercancía. Una de esas autoridades, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Otra autoridad, el SAT. La Guardia La Nacional. La Guardia Nacional y la Autoridad Sanitaria. Que lo que se está visualizando también es un tema, temas muy escabrosos, ¿no? Pero finalmente esto se va a dar un tema de corrupción, tema de... Finalmente quien te detenga para que garantices la verdadera tenencia de esta mercancía no es tanto para efectos fiscales, sino es para garantizar que no se considere contrabando. Pero ahora, ¿cómo realmente vas a hacer con este juego, no? Ahora tratándose de que si tocas o no tocas tramo federal, entre otras, yo creo que se viene muy complicado. Y más que el periodo como de que me dan para que lo pueda emitir incluso aún con errores, desde mi perspectiva creo que también no es como suficiente. Pero bueno, Pues es que ya se tenía de antemano ya algunas situaciones. en las pero lo cuales- cierto, fíjate, una pregunta que me han hecho muy recurrente. Creo que nosotros ya conocíamos desde años atrás la existencia de la carta aporte. Y esa carta aporte la emite el prestador de servicios de autotransporte, que regularmente era en papel. Y la misma autoridad ha dicho que se prestaba mucho a la corrupción porque con una carta aporte podías hacer los viajes que tú quieras. Entonces obviamente se estaba abusando de la carta aporte. Hoy por hoy sigue la carta aporte, pero ya de forma digital. Por eso las multas, por eso las sanciones, por eso que te puedan considerar contrabando, por eso te pueden parar. Entonces esto ya va en serio, digámoslo de alguna manera. Ahora, la misma autoridad, y no ni me justifico yo ni a la autoridad, la misma autoridad está aprendiendo, porque en la primera charla que me acuerdo que tuvimos con Octavio, César, estuviste, no sé si tú o tú, no fue Dios. decíamos, no se define qué es traslado local, no se define qué es traslado federal, no se define lo que es precisamente con exactitud qué tipo de dimensiones debe llevar mi auto para saber si es transporte o no. Es decir, había muchas inconsistencias. La autoridad paso a pasito va puliendo y hoy no es la excepción. Por lo tanto, siguiendo con las modificaciones, ya decía César, esto entra en vigencia el 1 de enero del 2022. Con ese periodo de gracia al 31 de marzo para que puedan cometer algunas, digámoslo así, imprecisiones, que no van a tener multas. Pero aparte de eso, Juan Carlos, Lalo, ¿qué hay más de la carta aporte? Adelante. Pues es que también ya definimos Ajá. lo que consideramos como tramo federal, Ok. Tramo federal. ¿no? Entonces, ahí sí el detalle no lo tengo presente. 30 kilómetros. 30 kilómetros, 30 exactamente. Ajá. Bueno, pero no es tan sencillo, amigos, porque fíjense, ahí nos vamos a una norma oficial mexicana que data del 2017. Y en esa norma oficial mexicana yo pensé que era una hojita, son como 30 o 40 hojas. De diciembre del 2017. ¿no? Correcto, César. ¿A qué voy con esto? Que la regla que acabo de mencionar, Lalo, efectivamente me dice que si tú pisas por un tramo federal, entiéndase tramo federal, primer requisito, cuando utilices un medio de transporte denominado C2, ¿de acuerdo? C2. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿qué es un C2? Entonces ya nos vamos a la norma oficial mexicana y me dice de manera general que son camiones, ¿de acuerdo? Que solamente tienen 2 ejes. 2 ejes, ¿eh? Sí. No más.
y con una capacidad menor a 5 toneladas. Entonces, ahí ya no entran todos y ahí se agrega lo que dice Lalo. Y de manera adicional, que la longitud del trayecto no exceda de 30 kilómetros. ¿Me expliqué? Entonces, si reúno esos dos requisitos, ¿de acuerdo? Pues desde luego solamente doy un CFDI de traslado o de ingreso sin carta aporte. ¿Por qué razón? Porque no requiero permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ok. Que ¿Estamos de de acuerdo? hecho, digo, nada más para ahondar un poquito ahí al comentario, es el día de ayer, me parece que salieron un par de puntos importantes que se tienen que agregar a esa carta aporte Claro. y están solicitando, ahora sí, una prórroga de manera oficial para que se extienda al mes de marzo propiamente que entre ya en vigor como Ok. tal la carta aporte, que prácticamente son los nodos y alguna información adicional que quieren integrar e inclusive descripciones que son importantes que quiere Claro. la autoridad que se integre. Pero esa modificación salió justamente el día de ayer. Ok. Que por ejemplo aquí, una pregunta, profe, si en el caso de un cliente el cual utiliza su transporte, ¿no? Su propio transporte y reparte a varios clientes en la misma ruta y unos son Ciudad de México y unos son Estado de México o etcétera. federal. Ajá. Ahí es por cliente. Claro, Ahí. claro. Y ok. Ahora, lo que traduzco de Lalo, que si ustedes sacan un reparto, un medio de transporte propio, y hacen varias entregas, pero esas entregas son al mismo cliente, ¿se tiene que hacer CFDI por cada entrega? Respuesta no. No. Es un solo CFDI y ahí aclarando las entregas que de manera parcial vas a ir dejando, ¿de acuerdo? Lo que no se vale es hacer un CFDI global, ¿de acuerdo? Cuando haces varias entregas a diferentes clientes. Eso no se vale, porque tiene que ser un CFDI de manera individualizada. Ok, en el caso de que se transporte mercancía y de último momento solicitan cambios de esta mercancía, Ajá. se tiene que cancelar. Cancelar el CFDI, que es otro supuesto, y yo agregaría con relación, Con ¿de acuerdo? relación. Y deja sin efecto el CFDI anterior y queda vigente el CFDI nuevo, que procede cuando haya modificación en la mercancía, o haya un siniestro en la mercancía, o haya un siniestro en el medio de transporte. ¿Estás de acuerdo? Claro, Yo sí. transito muy seguido de México a Puebla, México, accidentes, volteos, se quema la mercancía, se vuela la mercancía, porque es algo lógico. Va un torto en un camión, se voltea y lleva, por ejemplo, aguas. ¿Qué pasa con las aguas? Sí, pues ya se vuelve La rapiña. Sí. Sí. La rapiña, Manny. Vámonos, Claro. vámonos. Entonces ahí sí tiene que cambiar el CFDI. CFDI. Y por ejemplo, digo, ya que estamos en este tema, ¿verdad? Ese tema. Es apasionante, Sí. apasionante. pero bueno. Se hace el transporte de estas mercancías, hablando, por ejemplo, no sé, de muebles. Normalmente, por el propio trayecto, llega a suceder que llega algún mueble con despostillado, llega algún mueble que a lo mejor se averió. Entonces, lo que hace la empresa es, llévate piezas de más. ¿Estas también tendrían que estar relacionadas como la mercancía o Si, no? si son refacciones, si es equipo para prestar tu servicio, si son insumos, sí se tiene que hacer un CFDI de traslado. Yo pensaría independiente al CFDI de la mercancía, y ahí sí no debería No, llevar carta aporte. Ok. ¿Estás de Sí, acuerdo? Sí, claro. sí. Ahora, damos por hecho, porque hay muchas confusiones y se las comparto. Una muy simple, César, muy simple. Sí, sí, sí. Que hasta mis amigos ingenieros ya se la saben. Ya está como una anécdota. Cuando es un chiste, y permítanme, les robo 10 segundos. Cuando el maestro Einstein, una eminencia en su momento, iba a dar conferencias y iba siempre con su acompañante, con su chofer. Y dice, no, pues ya todo lo que dice el maestro ya me lo sé, ¿de acuerdo? Y un día se atreve a dar una conferencia el chofer, pues ya se lo sabía. Claro. Y le hacen una pregunta. Dicen, esa pregunta es tan sencilla que hasta mi ayudante la puede contestar. Entonces el chofer, como no sabía, el ayudante, ¿quién era? El maestro Einstein. Así lo mismo, ¿no? Va a ser una pregunta tan sencilla que hasta mi ayudante la puede contestar. Pero bueno, me explico. bueno. Vean, me preguntan, oye, César, o el Lalo, Juan Carlos, entonces, si yo soy el propietario, el tenedor o el poseedor de la mercancía, ¿debo dar un CFDI traslado? Sí. ¿Me explico? Y si a su vez contrato o sea, se da de manera paralela, contrato a un prestador de servicios de autotransporte, voy a dar un CFDI de ingresos, es decir, ¿se van a dar dos CFDIs? De manera paralela. Yo diría Digo, a que lo nada mejor más está era un de poquito traslado. aventura.
Es que la respuesta es solamente uno. Sí. Y es quien transporte la mercancía. Por lo tanto, la regla general, ¿cuál es? El propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía, con medios propios, da el CFDI traslado. ¿Están de acuerdo? Claro. Y ya si pasa los 30 kilómetros de longitud, se le anexa el complemento de la carta aporte. Pero si contratas a un proveedor especializado de servicios de autotransporte de carga, ¿de acuerdo? Él va a dar un CFDI de ingreso, yo ya no doy nada, y ese CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Pero al final del camino es uno solo. Independientemente de que, o sea, muchas veces trasladas cosas pequeñas y rentas el automóvil. Ok. No tiene especificaciones de carga, no tiene simplemente vas a llevar una caja, tipo cuando hablábamos de mensajería, cuando hablábamos de paquetería, y finalmente contratas a estas personas y rentas el automóvil. Entonces, aquí es el proveedor el que tiene que emitir el CFDI de ingreso y complemento carta aporte. Sí, sí. El que transporta. El que transporta finalmente. Así es, así es. Que no hay que olvidar que muchos servicios, Lalo, se dan gratuitos, porque la condición es vender. Claro. Sí, claro. Vendo y el servicio de entrega ya es gratis, ya forma parte del mismo costo, claro, claro. Pero bueno, vamos a atender algunas preguntas de nuestros amigos, cosa que agradecemos, de verdad, muchas gracias, que todo esto es para ustedes. Decían, y nada más muéstraselos, Lalo, ahí ojalá salga en pantalla. Y Lalo tuvo la oportunidad de imprimir la resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Y solamente vean, y está impresa por ambos lados. Sí. Parece arma blanca, vean, vean lo que está mostrándoles Lalo. Parece arma blanca. Sí te lo avientan y te descalabran. Sí, seguro. Lo traigo para defensa personal. Está bien. Entonces empezamos al revés, César. Ayúdame con la primera pregunta. Dice Alejandra Gramillo Castillo, dice, mi nombre es CP Alejandra Gramillo, en relación con la pregunta de las invitaciones del SAT por las diferencias en IVA. Bueno, aquí no hace la pregunta, pero le mandamos un saludo a Alejandro Gramillo. No, y aparte es una realidad. Tienes que acreditar el por qué no se paga el IVA y dependiendo cómo está registrado en la base de datos del SAT. Y te pongo un ejemplo, Alejandro, para no salirme del tema. Por ejemplo, si tú eres persona moral de título 2, acumulas a lo devengado, ¿estás de acuerdo? Entonces, tu CFDI está vivo, pero no hay flujo de efectivo. Entonces, ahí la autoridad te puede requerir el pago del IVA por el mismo CFDI, pero no tiene la certeza que hay flujo de efectivo. Simplemente acláralo vía buzón tributario y no pasa nada. ¿Estás de acuerdo? Que me imagino que la siguiente pregunta va encaminado a lo que bien menciona, maestro. Edgar Torres dice, buena tarde desde Querétaro. Me llegaron notificaciones por diferencias de IVA declarado. ¿Qué hacer? Bueno, pues ya les di la respuesta. Parece que soy adivino. Pero bueno, Lalo. Ana Margarita Yara Flores, en 2021 di anticipo a una gasolinera. Pero como la gasolina factura 5 días después del mes, es decir, lo de diciembre lo va a facturar hasta enero. Pregunto, si en enero del 2022 tengo la factura, ¿es deducible este gasto? Yo hasta respiro porque las cosas no se están haciendo conforme a la norma. Y digo esto porque por protocolo, mi querida Ana Margarita, independientemente de las políticas contables que pueda tener tu proveedor de gasolina, que eso no sustituye a la ley y hácelo muy claro, el simple hecho que hoy compres gasolina, hoy te tiene que dar tu CFDI. Hoy. Y hoy le das los efectos fiscales completos. Ahora, ahí yo difiero un poquito porque ya sabes lo que compraste, porque seguramente inclusive ya hasta lo pagaste. Ahí no es un anticipo, ya es una operación de compra-venta real. ¿De acuerdo? Y ya no aplica la regla que mencionamos ese ratito, la 3224. Y según el artículo 29, letra fracción 7, inciso B, te tiene que facturar la totalidad de la gasolina. Y agrego, aún y cuando no la consumas. Sí. Porque muchas veces compras, pagas y ya van mis choferes y cargan. Sí. Más fácil. Otra vez, otra parte de control interno. Venga. Que mejor lo hagan por medio de tarjetas ya precargadas, le emiten la factura y se quita problemas de estar haciendo. Así es. Porque si el gasto realmente, cierro el comentario, es del 2021 y te lo facturan en 2022 y no lo acreditas, por el simple hecho de brincar del año, no es deducible. Y no es deducible ni en 21 ni en 22. Claro. Y en contrario censo,
para la gasolinera tiene que acumularlo en 2021, 2022. ¿y qué crees? Por la emisión de la factura hasta en 2022. Claro, claro. Y tiene un doble ingreso ahí. Ya nada más ahí como comentario, Venga. que también ya lo has predicado dentro de los cursos que se han dado presenciales, es que hoy requisito indispensable es que venga con el certificado de la Secretaría de Energía, si no, De la Claro, de claro. la de la regulador, CRE. ¿sale? Sí, sí. Entonces ahí De- para que sí, también claro. verifiquen que venga ese dato, porque si no, Pero no eso va a ya ser entra en deducible. vigencia para el 2022. 22, Sí, exactamente. claro, claro. Así es. Reforma. Así es. Vámonos con Cuauhtémoc García. Yo pensé que era Cuauhtémoc Blanco, el Cuau, pero no. Dice, bueno, Ciudad de México, saludos. Saludos, Cuau. Dice, una empresa es en representación de un extranjero, retira mercancía de aduana para traslado a un cliente. ¿Se debe de emitir un CFDI, carta aporte o de traslado? La respuesta sí, mi querido Cuau. Y lo tiene que emitir la persona, insisto, que es propietaria de la mercancía, tenedor de la mercancía o poseedor de la mercancía. Pero Y ahí- es un CFDI tipo traslado. Venga. Ahí justamente hace una presión, dice, importante si no soy propietario de la mercancía. No importa, no Ok. importa. Porque algo que no se nos ha pasado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy obvio. Yo vendo aguas, que aquí están las aguas, y se las vendo a César, ¿de acuerdo? En el momento mismo de la compra-venta, aunque no se las entregue, la mercancía ya no es mía, ya es de César. Sí, claro. Entonces César en primera instancia tendría que tener medios propios para el traslado. Pero yo puedo decirle a César, no te preocupes, yo como tenedor de la mercancía, Sí. ya no como es dueño, Sí. sino como tenedor, yo tengo equipo propio, yo traslado la mercancía con un CFDI mío, Ok. aunque no sea el dueño. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces ahí viene. Ahora, nada más agregando la pregunta, hablando también del CFDI de traslado, ya también contempla la norma, la regla miscelánea, de que si haces un traslado que inclusive va a llegar mercancía al extranjero, debes de poner la salida de México y tienes que poner a dónde va a llegar la mercancía. ¿De acuerdo? Claro. Sí, Sí, Para- importante. Y otra de las reglas que se adicionan precisamente para residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, Claro. que tienen este servicio de autotransporte, es que ellos no pueden emitir una carta aporte, pero comprueban esta o subsanan esta situación cuando tengan la documentación que marca el artículo 146 de la ley aduanera, Es correcto. que es el pedimento. ¿no? El pedimento Entonces, si soy o un un documento que te ajá. emita la propia Si autoridad. es un, Es correcto. si es un autotransportista residente en el extranjero sin establecimiento permanente, él con el puro pedimento del traslado de las Pero mercancías. fíjate, César, qué bueno, y de verdad que eso es fascinante. Vean cómo dice la pregunta. Dice, una empresa en representación de un extranjero. ¿A qué le suena eso? Artículo 2 de la ley de renta. El hecho que yo tengo un representante Ya ya establecimiento constituye un permanente. establecimiento permanente. Por lo tanto, se confirma la obligación de hacer el Claro. CFDI de traslado. Se confirma. ¿No Ok, es cierto? Sí, correcto. Y valdría la pena cambiar de residencia fiscal si soy autotransportista. Bueno, podría Digo, por eso sale esa Podríamos regla explorarlo, ¿no? Podríamos explorar, pero bueno. Ok. Charlie, ayúdame. Sí, con gusto. Pablo Luis Amaya Silva. Un saludo, Pablo. Y la pregunta es, buenas tardes, ponentes. Tengo una duda. Me acaba de llegar un aviso del SAT que en enero de 2018 tengo diferencias de IVA pagados derivados de un CFDI con forma de pago 03 transferencia. Bueno. Y método de pago PUE, pero resulta que el cliente pagó en marzo de 2018, por lo cual yo consideré para efectos de IVA el mes en el que el ingreso, bueno, se pagó del cliente. ¿Qué tengo que hacer para subsanar o aclararle al SAT? Bueno, lo que ya comentamos, ¿no? Ya. No, pero aquí se brincan dos datos, ¿eh? Recuérdate que hay 2 meses diferentes. Enero del 2018 y según eso, el pago fue en marzo del 2018. Por lo tanto, el deber ser es que el IVA se detona en marzo y no en enero. Así es. Es que justamente derivado de esas compulsas que hace que descarga, todos están en PUE y dice, ¿sabes qué? Pues no sé, un Sí, yo ejemplo, lo tengo 100 considero pesos, pagado. pero lo pagado pues fue hasta marzo. Entonces, pues obviamente va a ejercer su requerimiento o su cobranza sobre los 100 pesos que realmente supuestamente está en PUE. Claro, pero claro. pagado está hasta marzo. Así es. Entonces, yo, desde mi punto de vista, tendría que hacer la aclaración correspondiente en base al flujo de efectivo, ¿no? Claro, no sé claro. cómo ves tú. Fíjate, ahí, por ejemplo, salvo su mejor opinión, si yo causé el IVA y lo pagué en enero, ese es un pago de lo indebido. Y lo tengo que presentar en marzo el pago con actualización y recargos. Sí, claro. Sí. Total, ¿eh? Total. Ahora, si quieres aplicar el pago de lo indebido
con ese saldo a cargo sí lo puedes aplicar. Es más, me anticipo, señores, una reforma fiscal dice que cuando tú declares un saldo a favor a la autoridad, que es el pago del indebido, Sí. y la autoridad te determine, como ya lo determinó, un saldo a cargo de cualquier contribución, sorpresa, lo puedes compensar. Así es. Lo puedes compensar y no necesariamente que sean saldos del 2018 anteriores. Pero aquí vendría la compensación ya con los recargos Claro, y actualizaciones. claro, ¿no? claro, Entonces ahí claro. tendrías que salir a pagar Mi esas amigo, diferencias. eso se da por Así es. entendido. No, digo, hay que hacer la aclaración porque así, oye, pues lo voy a compensar Sí, y ya ya no no voy a pago pagar, nada, ¿no? Va a pagar las... Es como aquel los que me decía, accesorios. mira, tengo un saldo a favor de 100 pesos, saldo a favor, y tengo que pagar 70 pesos, y luego voy a pagar 20 pesos de accesorios. Fíjate, su entender es pagar los 20 pesos de accesorio y nada más compensaba de los 100 pesos que tenía saldo a favor El IVA. contra los 70. No, pues no, No, todo. se compensa tanto el principal como sus accesorios. Sí, claro. ¿De acuerdo? Sí, Hay hasta una- que te lo agotes. Claro, Así claro, es. claro, pero bueno, está bien. Bueno, Ah, pero esa compensación, digo, nada más para aclarar, es sí procede. O sea, como que recuperaríamos la compensación universal. Así es. El hecho de y que eso te- se llama compensación de oficio. compensación de oficio, que sí procede siempre y cuando sea por medio de una facultad de la autoridad. ¿Por qué? Claro. Porque por una parte te va a determinar un crédito, me debes 100 pesos de IVA, pero tuviste un pago de lo indebido de 70 de ISR, hago la compensación Claro. de esos 70, pero finalmente es hasta que tengas un crédito fiscal. Porque, y- porque la norma lo dice, nada más para precisarlo, mis amigos, dice, cuando tengas un saldo a favor manifestado con anterioridad y tener presente la DIOT, dice, de cualquier contribución. Sí. Sí, claro. Sí. Y si yo tengo un saldo a cargo de cualquier contribución, pues a lo mejor procede, Sí. Lalito. Provoca Ahora, un yo nada crédito. más le voy a dar una idea voy a decir al SAT, cuando habla en términos generales, pudiera colarse, digo, es una idea que se me está ocurriendo, saldo a favor de IVA o de renta o pago del indebido contra retenciones, que en su momento Sí. aplicaba, Subsidio. Bueno, el subsidio se da por entendido, pero el subsidio solamente es contra Contra renta, la renta. contra renta, porque no es una contribución Sí, per se. sí, claro. ¿Estás de acuerdo, Charlie? Así es, Sí, así es. Sí. Pero bueno, a ver, vamos cerrando por los tiempos, pero comentarios generales, aparte de lo que hemos visto, queridos amigos, del reciclo. ¿Qué hay más del reciclo, tanto para personas físicas y morales? Me gustaría que me dijeran, o empezáramos, Lalo, si tengo o no la obligación de presentar el aviso al SAT, y qué dice la autoridad respecto a un tema que lo llama que la autoridad va a hacer la gestión del incremento de obligaciones fiscales. Y te doy la regla que hace rato andábamos buscando, y si quieres la checamos. Sí. Es la regla, te digo, 3.13.27. Ahí está. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso, Lalo, César, Juan Carlos? Bueno, digo, si me permites, Adelante. yo identifico Te personalmente... permitimos lo que quieras. Ok, está bien. Yo identifico personalmente que hay dos momentos en el que se pudiera dar el hecho de presentar el aviso. Ajá. Uno, para cuando hay una suspensión de actividades, Que es reanudación. que es una reanudación de Muy actividades bien. y que obviamente no tienes como tal el antecedente de los ingresos y que ahí se tendría que dar un ejemplo, ¿no? Yo todo 2021 no tuve ingresos, pero empiezo a operar en marzo o en febrero de 2022. Ok. Se supone que la regla es que el 31 tendría que iniciar, el aviso. que presentar el aviso, pero yo no sé si voy a empezar en febrero Claro. o en marzo, ¿no? Entonces, ahí no lo presentas. No lo presento. Correcto. ¿no? Lo presento a partir del momento Cuando en el que... reanudas actividades. Cuando reanudemos Correcto. actividades. Y eso es lo que marca esta regla miscelánea en un principio. Que hasta ahí estamos bien. Hasta ahí Exactamente. vamos bien. Así Pero es. ¿qué pasa con reciclo, de acuerdo? Que yo, por ejemplo, honorarios, hoy, por ejemplo, arrendamiento, yo me voy a reciclo opcional para el próximo año. Son dos cosas diferentes. Presento o no aviso a más tardar el 31 de enero. ¿Y cómo entender la regla que dice la autoridad de manera automática va a actualizar tus obligaciones Sí, fiscales? ahí, es lo que por- dice la ahí regla. posiblemente, bueno, ya ves que diferimos un poco con el comentario, Está bien. porque... Pero vamos a cenar rico. Sí, claro, o sea, Sin somos problemas, amigos. sí. Es como los boxeadores, se rompen el queso y Y después ya, ya están ya, comiendo sí, juntos. ya. ¿verdad? Fíjate, porque Sí. dice que únicamente los que están relevados de no presentar el aviso Ajá. son todos aquellos a los que pertenecen el agape, que Claro, ahí está bien, es está un bien. punto importante, lo del tema de que desde mi punto de vista para los agapes particularmente Ajá. es la parte exenta más aparte los 3,5 millones y ya no serían nada más 3 millones, sino serían 4,3 400,000 pesos, ¿no? Realmente total No, a ver, ingresos. a ver, no entendí eso, no entendí. Porque se supone que los 900,000 están dentro Exentos. de los... Sí, pero están dentro de los 3.5 De los millones de pesos. 3.5 Sí, y el claro. excedente es cuando ya empiezas a Exactamente. pagar. Es decir, hasta 900, ¿de acuerdo? No pagas impuestos. No pagas Porque impuestos. estás exento. Exactamente. Pero en el mismo mes que rebases un peso, y la misma regla te lo aclara, vas a El pagar por brillante sobre el usa. excedente. Así es. Sobre el Como excedente. reciclo. Como reciclo, Claro, exactamente. claro. Pero claro. el beneficio lo tienes
o yo lo percibo de esa manera, sobre los 4 millones, porque sobre los 900 no pagas porque está exento y ya a partir de los 901 ahí sí, empieza a pagar. Ahí sí fumaste algo. No, la regla es clara. Artículo 113, letra E. Dice que para estar en reciclo, que los que van a estar dentro de muchos otros son los agapes, personas físicas, porque se deroga la fracción tercera del artículo 74, de acuerdo, dice que únicamente perciban ingresos, de acuerdo, por honorarios, por arrendamiento o por actividad empresarial, que en este último caso están los agapes, actividad empresarial, que es agrícola, ganadera, pesquera. Dice, cuando el monto de los ingresos totales no exceda de 3.5 millones de pesos. Incluyendo los exentos. Es como cuando, Claro, para efectos de sueldos y incluyendo los salarios. exentos, Sí, claro. claro, sí. Yo creo que uno de los comentarios importantes que tuvo bastante auge es que se confirma mediante reglas de carácter general la posibilidad de, para reciclo física, para reciclo moral, acreditar el IVA. Sí, sí. Que muchos decían, no tenemos derecho a las deducciones, no tenemos derecho al IVA acreditable. Pero y aún así, la tasa me favorece. No, pero para efectos de IVA, Ajá. Pues no. ya se aclara, se confirma que sí puedo hacer acreditable el IVA. Sí, así, sin problema. Así de sencillo. Que eso ya, aunque no salía publicado, se da por entendido, Lalo. No se crean, Bueno, hay algunos asesores Es que había una confusión porque decían, bueno, se va a acreditar el IVA y el IVA, uno de los requisitos es de que sea las erogaciones sean deducibles para el impuesto sobre la renta. Dices, bueno, si aquí no tengo deducciones. No tengo derecho. No, pero yo creo que un término fino, César, es que sean deducibles, mas no deducidas. Entonces, si el gasto es estrictamente indispensable, si viene desglosado el IVA, si lo pagas a través de medios electrónicos, estoy cumpliendo los requisitos de que sea deducible. Que no lo deduzca es otra historia. Sí, que ¿Estás de acuerdo? Claro, Charlie? así es. Sí, digo, porque surgía la confusión, lo que pasa con el arrendamiento. Así es. También que dices, bueno, hay algunas La erogaciones que deducción son ciega. estrictamente indispensables Claro. para hacer mi actividad, pero si tú ves las deducciones que tiene ese capítulo, no están muchas. Claro. Entonces Así es. dices, bueno. Así es. Bueno, y para recapitular entonces, ¿quiénes Recapitula muy rápido, amigo, porque el tiempo ya se nos está acabando. sí presenta entonces el aviso? Bueno, mi punto de vista, que luego muchas veces sí le atino, es en el momento, apréndanse la regla 3.13.27, que dice de manera puntual, la autoridad va a actualizar tus obligaciones fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que en su base de datos del SAT ya va a decir José Antonio González Recico, o persona al patito SADCB Recico, ¿no es cierto? En base a eso, aunque exista la obligación per se de presentar un aviso, yo diría que ya no se va a presentar el aviso. Ahí yo sí pensaría de alguna manera como Juan Carlos, por el simple hecho de que sí es textual la regla miscelánea en las que establece quiénes son los relevados de enviar el aviso. Y al considerar que la persona física es opción, aunque me actualice de manera automática, yo le puedo decir, espérate, no quiero. O sea, creo que sí tiene que estar sometido a la decisión de uno como contribuyente y que sí tendríamos que presentar el aviso. Volteo la hoja. En personas físicas te compro la idea. ¿Y en morales? No, pues de manera automática. ¡Papá! Porque esa regla habla o como dice mi papá, de ambos dos. De ambos dos. Pues estás de acuerdo. Y más que en personas morales es obligatorio. Es correcto. Es obligatorio. O sea, a lo mejor en las físicas te compro la idea. puede ser. Porque efectivamente es opción. Que déjame decirte muy franco. Aunque no fuera opción, señores, tributen en reciclo, van a tener ventajas formidables, pero solamente en ICR. Nada más. En IVA se cuece por aparte. Tan. Claro. ¿Me explicó? Pero bueno, hay que esperar a lo que diga la autoridad, pero de entrada la autoridad va a actualizar tu obligación fiscal. Y mientras en este inter no salga nada nuevo, siendo conservadores, y en base a los comentarios de mis amigos, pues sí presenta el aviso a más tardar el 31 de enero. ¿De acuerdo? Entonces, conclusiones, César, de medio minuto. De medio minuto. Bueno, que hagan caso a lo que dice la resolución miscelánea. Ya comentamos algunos puntos de reciclo. Sí están obligados en muchos casos en presentar el aviso al más tardar el 31 de enero. El IVA ya aclaran también que lo pueden acreditar, y uno de los puntos importantes que muchos esperaban es que hicieran la aclaración sobre las sociedades civiles, de los anticipos de rendimientos que perciben sociedades civiles, asociaciones civiles. Hasta donde yo le revisé no viene nada de esto. No sé qué es lo que vaya a hacer la autoridad, porque para las sociedades civiles, asociaciones civiles, esta deducción pues era bastante importante, ¿no? Claro. Entonces hay que esperar qué dice también la autoridad.
sobre este punto. Pues muchas gracias por venir a acompañarnos, César. Ya sabes que es un privilegio. Muchas gracias. Y esperamos vernos en próximas charlas o Muchas próximos gracias, cursos. siempre es un honor aquí estar con ustedes. Gracias. Lalo. Pues nada, contadores, capacítense, actualícense, empresarios, contraten a buenos contadores, aquí ya vemos 4, y nada, que tengan un excelente fin de año, inicio de año, que sea maravilloso, y salud, chicos, nada es todo. Perfecto. Juan Carlos, gracias. Amigo, pues, yo creo que uno de los puntos importantes es lo que ya bien comenta mi buen amigo Eduardo, en donde tienen que capacitarse, tienen que seguir leyendo, estudiando, y que al final aquí dentro de la capacitadora seguramente estaremos dando temas importantes, temas innovadores para este 2022, y desearles un feliz año, un feliz cierre y un buen inicio para el siguiente, ¿no? Entonces, pues agradeciendo al panel, agradeciendo aquí al maestro José Antonio, al cual estimo bastante, sí. y pues a todos les mando un fuerte abrazo, y seguramente nos estaremos viendo la próxima semana para cursos, capacitaciones, y obviamente no dejen de capacitarse. Muchísimas gracias, maestro, y pues te dejo el cierre. Pues muy bien, yo fíjense que curiosamente, aún siendo fiscalista de muchos años, no quiero cerrar con un tema fiscal, yo quiero cerrar con un tema personal. Y al decir tema personal me refiero a que estos últimos días, estas últimas horas, disfruten a su persona, a su familia, a sus hijos, a su esposa. Muchas veces es importante decir, oye hijo, qué buen hijo ha sido este año, a su esposa, a su pareja, oye estás mucho más linda que todos los días que te he visto, realmente me siento feliz viviendo contigo, a sus hijos, a sus padres, si los tienen hoy con vida, disfrútenlo, disfruten su persona, dense esa oportunidad de no piensen en fiscal lo que resta del año, de verdad, no piensen en fiscal, ¿de acuerdo? Ya el próximo año nos estaremos presentando con nuevos temas, pero lo cierto es que vivan. Les decía a mis alumnos en su momento, y aquí hay 2 ejemplos reales. Señores, sean felices. Un abrazo cordial para toda su familia y feliz año. Hasta luego. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.